Bienvenido a iClub Novelas Ligeras, donde las historias toman un nuevo rumbo. Aquí encontrarás historias únicas, giros inesperados y mucho más. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Empecemos. Dada la reciente situación y los disgustos que he vivido últimamente, estaba claro que necesitaba adoptar una postura más proactiva con respecto a los cautivos japoneses. Con ese fin, decidí crear una pequeña unidad de tropas para realizar el trabajo sucio necesario para liberar a los esclavizados. Un grupo que rastrearía la ubicación de los japoneses en los barrios más sórdidos de la capital y los liberaría, junto con cualquier otra persona que tuviera la mala suerte de estar en la zona. Una vez liberados, serían conducidos a un lugar más seguro hasta que se pudiera llevar a cabo su repatriación a Japón, aunque llamarlo unidad es demasiado formal para un par de docenas de personas de mi séquito personal. Eran una mezcla de humanos normales y un puñado de conejitas guerreras que había contratado. Puaj. Hablando de esas mujeres con orejas de conejo, tenían algunas peculiaridades culturales de lo más extrañas. Sobre todo, qué orgullosas pueden estar. Desde las chicas más humildes hasta las cazadoras más poderosas, son, en general, algunas de las personas más testarudas que he conocido. Se ensombrecen y se niegan a hacer nada que sea un tabú cultural, que aún no he descubierto, o algo que consideren indigno de ellas. Y para mi eterna decepción, la mayoría de las chicas que he emancipado son guerreras. Así que imagínense lo difícil que es para ellas conseguir un empleo digno. Lo despreciaban casi todo. Y escuché todas las excusas del libro. Ser sirviente era deshonroso. Ser trabajador estaba por debajo de ellos. Y así siguió y siguió. Claro, algunas se tragaron su orgullo y aceptaron cualquier trabajo disponible para tener algo más que la miseria que les di al emanciparse, pero no fue precisamente una cuestión de elegancia. Curiosamente, ser niñeras o cualquier cosa que involucre niños, como cuidarlos, les parece extrañamente normal. De todas formas, se encontraban en un verdadero dilema. Uno de su propia creación, pero un dilema al fin y al cabo. Entonces, en lugar de esperar a que los inevitables disturbios y el aumento de la delincuencia sumerjan las áreas más bajas de Sadera en una zona de guerra, mientras un grupo de individuos entrenados militarmente usa sus habilidades para adquirir dinero en formas menos que legales, decidí hacer uso de esta considerable reserva de mano de obra femenina y ofrecer a estas mujeres guerreras puestos en mi séquito. Como es comprensible, muchos no aceptaron mi oferta. Sorpresa, sorpresa. Sin embargo, fueron suficientes como para que mi fuerza de combate aumentara notablemente. Si alguno de los hombres a mi servicio tenía problemas con servir al lado de mujeres, como es el sesgo cultural de Sadera, rápidamente aprendieron a tragarse su propio orgullo justo en el momento en que una de las mujeres le rompió los brazos a un hombre. Dejando a un lado los problemas de crecimiento, iban a ser el palo de mi incentivo financiero. En este caso, el incentivo era: te compraré estos esclavos y el palo, te los quitaré. Me gustaría pensar que está funcionando tan bien como se puede esperar. A Mari Kurokawa no le sorprendió en absoluto el estado de los barrios marginales de Sadera. Deteriorados, plagados de delincuencia, y sin ningún intento real por parte del gobierno imperial de frenar los peores excesos de la criminalidad. No es de extrañar. Una nación como el Imperio, que se construyó sobre la conquista y la esclavitud, apenas se preocuparía por los más desfavorecidos de su sociedad. Sin redes sociales, sin atención ni siquiera una mínima decencia para los de abajo. Estas personas vivieron y murieron desamparadas y en la inmundicia. Ni siquiera necesitó órdenes para dirigirse a la clínica avanzada de la JSDF en los barrios bajos, ni tampoco necesitó ningún estímulo para ponerse a trabajar. Los políticos pueden llamarlo programa de divulgación, mientras que los medios pueden ridiculizarlo como una maniobra de relaciones públicas. A ella no le importó. Si podía ayudar a la gente, que la gente lo llamara como quisiera. Y estaban haciendo un buen trabajo aquí, tanto por lo que había visto hasta el momento como por los informes que había revisado antes de llegar. Los lugareños eran cautelosos, pero no demasiado hostiles. En las últimas 2 semanas, cada vez más personas han utilizado los servicios de la clínica, pero la mayoría aún mantenía la distancia. Nadie los ha revelado a las autoridades todavía, lo cual era una señal prometedora. Probablemente era lo mejor que podían esperar dada toda la propaganda que el imperio había difundido sobre los japoneses hasta el momento.
La forma en que el imperio la manipuló, convirtió a Japón y a su gente en monstruos con piel humana. La joven también se estaba dando cuenta dolorosamente de que la situación sobre el terreno no era tan estática o sencilla como le habían hecho creer. Kurokawa frunció el ceño al ver a soldados con armaduras de colores apagados gritar órdenes a un grupo de personas alineadas contra un edificio cercano, frente a ella. No fueron delicados al empujar y patear a quienes intentaban discutir o huir. Un hombre recibió una paliza tan brutal que dejó de moverse por completo. Si no fuera por la fila de hombres y mujeres hambrientos y golpeados que salían del edificio agradeciendo abiertamente a los soldados en cuestión, probablemente lo atribuiría a una brutalidad imperial casual. Parece que alguien está haciendo limpieza, murmuró el jefe Yutabaru al ver la escena por la ventana. Aunque nervioso, no parecía demasiado preocupado. Probablemente porque los pacientes a su alrededor estaban tranquilos, aunque intrigados por lo que sucedía afuera. Y yo digo que ya era hora de hacer algo, bromeó Mizari, la mujer alada que Kurokawa estaba atendiendo, antes de emitir un sonido de disgusto. La matrona de ese burdel era una sádica. Estoy bastante segura de que le excitaba ver lo brutal que podía ser su cliente con sus chicas. No es que la vista los hiciera bajar la guardia. La clínica, a pesar de ser estrictamente un puesto humanitario, técnicamente contravenía los términos del tratado que la princesa Pina firmó con la JSDF. Los pocos guardias asignados allí podían ser vistos, por los imperiales, como una militarización de la clínica. Me sorprende de verdad lo bruscos que son esos guardias, dijo el jefe con una mueca al ver a una mujer con orejas de conejo, vestida de forma similar a la de los otros soldados, arrastrando a una mujer humana mayor a la calle, agarrándola del pelo. La mujer lobuna la arrojó hacia la formación como si fuera un saco de harina, ignorando sus gritos ininteligibles. Mizari rió entre dientes. ¿Guardias? ¿Por qué harían algo? A menos que algún señor, Oswijo, se vea envuelto en algo fuera de su zona de confort, a la guardia de la ciudad le importa un bledo lo que pase aquí. Bueno, parece que ya están haciendo algo al respecto, pensó Kurokawa en su lengua materna. Pero si no son guardias, ¿sabes quiénes son? Por sus colores, si no por otra cosa, se encogió de hombros la mujer alada. Y sabiendo eso, solo puedo suponer que la matrona hizo algo verdaderamente abominable para que las tropas de la princesa lo sacaran a la calle de esa manera. Y no son los únicos. Hace apenas unos días, otro burdel fue incendiado hasta los cimientos, y los esposos que lo dirigían fueron colgados de un árbol. Espera, ¿esos son los caballeros de la rosa? Kurokawa miró fijamente al soldado. No se parecían en nada a los caballeros de Pina. Más allá de que eran todos hombres, salvo un par de mujeres conejitas, sus armaduras no tenían la misma estética caballeresca que las del grupo de Pina. Parecía más bien una versión reducida de la que vestían los legionarios contra los que luchaban, con colores más oscuros. ¿Un caballero de la rosa? Preguntó Mizari. ¿No es eso una obra de teatro o algo así? Otra coneja, a la que le faltaba media oreja, agarró el brazo de la matrona y lo retorció como un sacacorchos. Los gritos de dolor bastaron para asustar al resto de las prisioneras y hacerlas formar la Orden Rosa de Caballeros. Son la Orden de Caballeros de la princesa. La princesa no tiene una orden de caballería, la mujer aviar negó con la cabeza. ¿Guardias? Claro. Un séquito, probablemente. Pero ninguna orden de caballería ni nada parecido. Nos habríamos enterado. Eso no es correcto, la princesa Pina dijo que sus caballeros son su orgullo y alegría, debido a su breve tiempo juntos, la médica simplemente no podía imaginar a la joven minimizando a su grupo o sus capacidades. ¿Princesa Pina? La mujer comprendió de golpe. Espera, ¿te refieres a esa consorte, verdad? ¿Consorte? Kurokawa recordó que la princesa mencionó algo sobre ser hija de una concubina. ¿Hablamos de la misma persona? Una joven, o una adolescente, supongo. Pelo rojo, ojos rojos. Esa es la única princesa consorte que conozco, asintió Mizari. Espera, hay otra princesa. Bromeó otra chica, más joven que Mizari y con orejas de gato, desde la improvisada sala de espera, que no eran más que unas cuantas sillas juntas. ¿Por qué nadie me lo dijo? Claro. Porque solo hay una princesa. Intervino una chica junto a la adolescente de orejas felinas, con los ojos entrecerrados como los de una serpiente. Pero la señora japonesa acaba de decir, bueno, ella está equivocada. No del todo, interrumpió Mizari antes de que pudieran continuar. Técnicamente, Pina es una princesa. En concreto, es la hermanastra de su Alteza. Mismo padre, diferentes madres.
La pareja asintió ante las palabras de la mujer mayor, como si eso lo explicara todo, aunque Mari todavía se sentía fuera de lugar. Disculpe, pero ¿quién es su alteza si no se refiere a la princesa Pina? Kurokawa presentía que la respuesta solo le traería más preguntas. Princesa Tanya Augustus, respondió la mujer alada, ante el asentimiento de las demás. Aunque no hace falta decir su nombre completo ni su título por aquí. Con decir la princesa o su alteza basta para que cualquiera sepa de quién se trata. Oh. De repente, Kurokawa me hizo entender a quién se refería Mizari. Pina mencionó varias veces en Japón a alguien llamada Tanya y mencionó que tenía una hermana, pero lo decían de pasada, y la princesa se negó a dar más detalles cuando la presionaron, ya que Mari suponía que eran personas distintas. ¿Entonces hay otra princesa?, murmuró el jefe Yutabaru en japonés. Bajó la vista hacia su portapapeles, el texto que detallaba algunos datos básicos de Sadera para evitar cualquier alteración innecesaria con los lugareños. Parece que alguien se equivocó con nuestros cebadores. Más un descuido que una metedura de pata, aunque incluso al decirlo, Kurokawa se sintió un poco tonta por no haber detectado el error en el manual. Llámalo como quieras, sargento, anotó el jefe en algún lugar de la hoja. No dudo de que Pina sea una buena chica, continuó Mizari, pero no esperes que mucha gente aquí la conozca por su nombre. Diablos, yo solo la conozco por unos nobles que quieren tomarla como concubina. Bueno, eso podría cambiar muy pronto, comentó Mari, recordando su breve tiempo con la princesa. No solo fue ella quien impulsó el alto el fuego entre el Imperio y Japón, y una fuerza poderosa detrás de las conversaciones de paz, sino que parecía una joven brillante con un fuerte sentido del bien y del mal. Con el tiempo suficiente, no dudo que la gente de aquí lo comprenda. ¿Y? La chica de ojos de lagarto interrumpió lo que Mizari estaba a punto de decir. ¿Y? Mari estaba confundida por la pregunta de la chica. ¿Y? Repitió la niña, ¿cómo ayudará eso a gente como nosotros? Quiero decir, si funciona, acabaría con la guerra. Salvaría la vida de miles. A Kurokawa le sorprendió el tono hostil. Está bien, la chica no parecía impresionada. ¿Eso nos dará comida? Disculpe. Dije ¿nos dará de comer? Parecía frustrada la chica con la médica. ¿Va a hacer algo para cuidar a los niños pequeños cuando sus madres y padres salgan a trabajar? ¿Patrullarán nuestras calles como caballeros de juguete para detener los asaltos y las violaciones? Su Alteza da de comer a los hambrientos, trabaja a los desganados e incluso ayuda a los enfermos como ustedes. ¿Comparar a alguien que lo ha hecho todo por nosotros con alguien que no ha hecho nada? Bueno, disculpen que me importe un comino una chica que tiene la suerte de tener unas gotas de realeza. Elena Mizari miró a la chica lagarto, y su tono gélido la silenció al instante. Basta. Mientras la chica gata se hundía en su asiento, la mujer mayor se giró hacia Kurokawa. Lo siento, eso estuvo fuera de lugar. No, está bien, Mari desestimó la disculpa con un gesto. Me sorprende más lo mucho que se siente al respecto. No solo Elena, la mujer alada miró por la ventana mientras el incidente en la calle terminaba mientras la fila de prisioneros era arrastrada hacia un destino desconocido. ¿Tú también? La mayoría de la gente en Akusco tiene sentimientos muy fuertes hacia su Alteza y aquellos que dirían que alguien más merece ese respeto, y sí, yo incluida. Aunque algunos somos más maduros al decirlo, miró de reojo a la chica que antes se había vuelto tan extrovertida. Antes de que Mari pudiera hablar, Mizari continuó. Estoy segura de que Pina es una mujer encantadora. Una joya, incluso. Pero no ha hecho nada por nosotros. Dioses, ustedes, extranjeros, han hecho más por nosotros en su corto tiempo aquí que lo que la consorte parece haber hecho en toda su vida. Aún es joven, Mari sintió la necesidad de al menos ofrecer una pequeña defensa a la mujer que estaba facilitando el fin de la guerra con el Imperio. Solo tiene unos 19 años. Estoy segura de que con el tiempo. La princesa Tanya solo tiene 13 años, bromeó Elena nuevamente, aunque inmediatamente se encogió en sí misma cuando Mizari la miró de nuevo. Kurokawa sabía cuando una conversación solo iba a irritar a todos los involucrados y decidió cambiar de tema. Dijiste que había otras clínicas aquí. Hay algunos repartidos por los barrios bajos, gratis para cualquiera. Cortesía de su Alteza, pareció Mizari captar el deseo de Mari. Los curanderos de allí no se pueden comparar con los que usa la nobleza, ni con los que tienen aquí los japoneses, pero cumplen su función. Ah, ¿sí? ¿Has sido tú mismo? Naturalmente. Seguiría yendo si uno de mis amigos no me hubiera contado sobre este lugar y la curiosidad me hubiera vencido. Si no es mucha molestia, ¿podría mostrarme uno de estos lugares?
Conozco a algunas chicas cuyos hijos habrían muerto sin la atención que brindan. La médica se sintió intrigada ante la posibilidad de ver a estos curanderos y lo que hacían. ¿Era como un auténtico entorno hospitalario, o lo más parecido posible a uno, o era más bien como un sistema de caridad? Dada la sonrisa y el asentimiento de Mizari, Kurokawa tuvo la sensación de que se enteraría más temprano que tarde. La redada fue un éxito, Su Alteza. Pusimos a la matrona y a sus matones bajo custodia. Además, descubrimos evidencia de un esclavo japonés en otra parte del distrito. Con su permiso, intervendremos y los recuperaremos. Hazlo, dije sin dudarlo, mirando al otro lado de la mesa al trío arrodillado ante mí. 2 hombres y una conejita, todos ataviados con una versión más mundana del equipo que solían usar. Mucho mejor que los colores llamativos que usaban la mayoría de los ejércitos aquí. Ahora bien, no puedo decir que no me preocuparan las primeras misiones a las que los envié. La inflexible doctrina de Sadera se mezclaba con la ética guerrera relajada de los guerreros conejo. Pero al final resultó que las dos filosofías distintas encajaban bien. Al menos, en cuanto a tácticas para unidades pequeñas. La disciplina de Sadera templó a los guerreros, mientras que los estrechos lazos entre ellos se complementaban con la disciplina. Sin duda, demostraron lo devastador que podía ser en ese estado degenerado que me impulsó a actuar en primer lugar. Estaba a punto de interrogarlos un poco más antes de que se fueran, cuando oí que llamaban a la puerta. Hola, llegó tu compañera de juegos. Aunque no podía ver a Cordelia por la puerta, noté que tenía una sonrisa burlona. Sabía cuánto odiaba que llamara compañeras de juegos a mis conocidas de edad similar. Hablaremos de nuevo después de la misión, le comenté al trío, antes de dirigirme a Cordelia, déjenla entrar. Menos de un momento después, Sherry prácticamente cruzó la puerta saltando. Aunque su rostro se agrió un poco al pasar junto a la guerrera conejita al salir, casi retrocediendo al ver la espada a su lado. Cruzando rápidamente la habitación, la joven hizo todo lo posible por ignorar la presencia de la mujer lupina. Es maravilloso verte, Su Alteza, hizo una reverencia a la chica, aunque sus músculos se relajaron notablemente cuando la puerta se cerró y el semihumano salió. Tú también, sonreí, haciendo todo lo posible por ocultar mi disgusto por sus opiniones. Hasta un ciego podría darse cuenta de que Sherry Tueli tenía un problema con los semihumanos. Desde su forma de hablarles hasta su comportamiento a su alrededor. Las pocas veces que le pregunté al respecto, me dio la impresión de que no los odiaba, sino que los consideraba primitivos. Un cuestionamiento más profundo sobre el asunto equivalía a decir, no soy racista, pero... Decía que le entristecía que no fueran tan inteligentes como los humanos, o los elfos, supongo, pero que aún así podían ser educados y civilizados hasta cierto punto. También afirmaba que algunos semihumanos que se integraron a la sociedad imperial, como los orcos y los goblins, simplemente imitaban el comportamiento humano y no entendían los principios que lo sustentaban. Esta visión se extendía a todos los semihumanos, desde las amazonas del sur hasta los enanos, los hombres bestia y similares. Todos eran igualmente primitivos. Curiosamente, o tal vez como era de esperar, Zainab y los elfos en general parecen salir airosos desde un punto de vista amplio. Sinceramente, fue triste ver a una chica por lo demás inteligente tener una visión tan limitada del mundo. Claro, algunas razas tenían reputación por algo, pero afirmar descaradamente que todos los miembros de todas esas razas eran exactamente iguales, actuar como si existiera una comparación entre los orcos tribales y los reinos enanos es absurdo. Ella conoce mi opinión sobre el tema, por supuesto, y respeta mi opinión, pero dice las palabras de una manera en la que alguien intenta minimizar el conflicto y no lograr un verdadero entendimiento. No puedo obligarla a creer en algo que claramente no le interesa, y ella puede convencerme de su manera de pensar. Así que hacemos todo lo posible por evitar el tema. Pero eso no me impide verlo de vez en cuando. Aunque casi no la invité a hablar de relaciones raciales ni nada parecido. ¿Qué tal la fiesta japonesa? Los ojos de la niña se iluminaron ante la mención mientras comenzó a contarme su historia. Ah, sí, la fiesta japonesa. Más un truco publicitario que otra cosa. En esencia, darles un rostro humano a los malvados bárbaros saqueadores. No sé qué tan efectivo será eso contra meses de propaganda y un montón de cadáveres, pero estas cosas tienen que empezar por algún lado. Les permitió al menos empezar a disipar los absurdos rumores que corrían por las calles sobre ellos. Habría asistido, incluso Pina me invitó, pero la cautela y la indecisión me vencieron. Pensé que necesitaba más información para entender qué demonios estaba pasando para que la fuerza de autodefensa japonesa actuara como lo hacía. ¿Quién carajo hace un ejercicio de fuego real en una reunión diplomática?
Si a eso le sumamos las otras posturas agresivas mencionadas anteriormente, sinceramente me sentí fuera de mí y sin saber qué hacer, más allá de lo que ya se estaba haciendo. La agresividad mostrada supera cualquier cosa que jamás hubiera imaginado que hiciera mi Japón. Tal vez si no fuera por una gala imperial que se celebró un día o dos después de esta fiesta japonesa, a la que los japoneses ya habían acordado asistir, podría haber tenido más ganas de ir a este evento. Aún así, demasiadas incógnitas, demasiadas variables que considerar. Tenía casi todas las piezas del rompecabezas, pero aún sentía que me faltaba algo. Y el señor Sugawara me dijo que algún día me llevaría a Japón, aunque había estado prestando atención a la narración de Sherry, seguía asintiendo de vez en cuando para simular que le prestaba la debida atención. Aún así, casi podía ver los corazones en los ojos de la chica mientras hablaba con entusiasmo de su amor. Eso suena maravilloso, respondí con una sonrisa, aunque tengo ganas de señalarle las diferencias entre el cortejo japonés y saderano y cortar de raíz todo este enamoramiento. Sí, lo era, hasta que apareció tu hermano, frunció el ceño al recordarlo. Llegó con algunos de sus hombres y se comportaron como auténticos brutos. O incluso como cerdos. Acosaron a Sugawara, trataron con condescendencia a todos los senadores presentes y luego tuvieron la audacia de robarse platos llenos de comida. Me tomó un momento procesar realmente sus palabras. Espera, ¿qué? ¿Dónde está? Esas fueron las primeras palabras que pronuncié al abrir la puerta de golpe con un estallido de magia y entrar en la mansión de Zorzal. Usé mi magia para volar directamente a su casa, sin molestarme en las formalidades habituales, como avisar con antelación o llegar en carruaje. Solo puedo imaginar lo extraño que les pareció a los guardias que corrieron a detener al intruso solo para encontrarme a mí, con el cabello enmarañado por el vuelo y con un aspecto muy indigno. ¿Dónde está? Repetí, aunque más bajo ahora que estaba hablando cara a cara con personas reales en lugar de gritar en el oscuro vacío de la casa de Zorzal. Sin decir nada, me hicieron señas para que avanzara por un pasillo y me dejaron pasar mientras me dirigía furioso hacia allí. Tenían toda la razón, mi nariz se crispó mientras el hedor a sexo y alcohol se hacía más intenso hasta que llegué a la única habitación ocupada entre la colección de habitaciones. Fui tan amable con aquella puerta como lo fui con la de la entrada. ¿Qué hiciste? La chica a la que Zorzal manoseaba saltó de su regazo ante mi repentina entrada y se desparramó en el suelo. Tomó mi entrada con calma, ajustándose la ropa y saludándome como si no tuviera pinta de que no me fuera a reventar un vaso de la ira. Mi querida hermana, Zorzal me abrazó con una fuerza frustrante. Se negó a soltarme hasta que me escabullí de su agarre como una anguila. ¿Por qué hiciste eso? Repetí. Lo siento, tendrás que ser un poco más específica. Zorzal chasqueó los dedos, señalando a la mujer que estaba en la habitación para que saliera, sin darle tiempo siquiera a cubrirse. Hago muchas cosas. Irrumpiste en la fiesta que se celebraba en el Palacio de Jade y prácticamente tú solo provocaste un incidente diplomático. ¿Invadidos? Rió, enfureciéndome aún más. Hermana, nos están invadiendo. Que yo entrara en la villa de Pina con unos amigos no es nada ofensivo. Esos bárbaros deberían haberse sentido honrados de que yo, el príncipe heredero, siquiera prestara atención a sus andanzas. Aunque, como yo apenas sabía lo que estaba pasando, ¿cómo te enteraste? Sherry, usé magia para levitarme hasta la altura de sus ojos. Dijo que entraste sin permiso y te comportaste como un cerdo. Oh, me pareció reconocer a uno de los chicos de ahí, asintió Zorzal para sí mismo. No me gusta meterme en tu vida privada, Tanya, pero no creo que sea buena idea tener a esa chica cerca. Es demasiado cercana al enemigo. Ni siquiera era tan peligroso, dijo Zorzal encogiéndose de hombros. Oí que estaban mostrando esas supuestas armas peligrosas, pero no vi ni una sola espada entre ellas. Ni un trozo de armadura. Nada. ¿No pelean como nosotros? ¿Acaso no ha prestado atención a nada en los últimos meses? Incluso los mendigos de la calle sabían que los japoneses luchaban con armas mágicas. Y luego vienen a nosotros vestidos con lo que parece ser harapos de color y somos nosotros los que tenemos que negociar con ellos. Y ni siquiera me escuchaba. Por si fuera poco, tienen guerreras. Mujeres. ¿Te lo puedes creer? Por Dios. ¿Cómo es que no las hemos masacrado ya? No andas por ahí insultando a la gente en eventos diplomáticos. ¿Acaso me estaba escuchando? Podrías haber empeorado la situación del imperio tú solo. Hermana, sé que la situación da miedo, pero créeme, me puso una mano en el hombro, como para consolar a un niño. He luchado en la guerra. Y te aseguro que no corremos ningún peligro ante estos bárbaros. ¿Hablaba en serio?
O sea, es arrogante y está ignorando la realidad por completo. Entonces, ¿cómo explicas todo el daño que han causado hasta ahora? Aniquilaron a los ejércitos vasallos y a nuestras propias legiones. 2 veces. Los estados vasallos son débiles, y nuestras legiones estaban lideradas por ancianos tímidos. Ignoró mis preocupaciones. ¿De qué otra manera podemos explicar el pésimo desempeño de nuestras fuerzas? Es decir, mírame. Sin ninguna experiencia previa, logré conquistar a las conejitas guerreras sin problemas. Si pude hacer algo así, ¿qué excusas tienen estos generales experimentados? La situación es completamente distinta. Me dieron ganas de arrancarme los pelos. ¿Quién en su sano juicio le estaba metiendo esta estupidez a Zorzal en la cabeza? Mi príncipe, no deberías compararte con los demás tan a la ligera. Habla del diablo, y aparecerá. Tiule se deslizó dentro de la habitación. Su cuerpo estaba apenas cubierto por ese atuendo que Zorzal le había hecho usar, aunque era más desagradable que excitante dados todos los moretones y cicatrices que revelaba. Eres un genio de la guerra único en milenios, como tal vez nunca se vuelva a ver. En el mejor de los casos, estos hombres solo poseen una fracción de tu talento. Debo admitirlo, la reina guerrera actuó como un pájaro roto. Recatada, pasiva, y sin mirar a Zorzal a los ojos. Sin embargo, sus expresiones eran demasiado artificiales, su voz era tan empalagosa que me hizo sentir como si se me estuvieran pudriendo los dientes. Solo alguien desesperado por algún tipo de reconocimiento aceptaría este acto. Ja. Tienes razón, Tiule, le dio una palmadita en la cabeza a la mujer por sus palabras amables, como si fuera un perro. Pero si ni siquiera tienen eso. Incluso una pizca de grandeza habría evitado su abominable actuación. Eres demasiado amable, solo digo la verdad. ¿Cómo diablos no vio los nudillos de la mujer poniéndose blancos de apretar los puños? Entonces, me metí en la conversación. ¿Qué vas a hacer para solucionar la situación? ¿Qué quieres decir? ¿Qué hay que arreglar? Los japoneses, dije sin rodeos. ¿Qué vas a hacer para disculparte con ellos? ¿Por qué debería disculparme? Resopló Zorzal. Porque es lo que se espera de ti. No vale la pena perder el tiempo pensando en estos bárbaros. No se olvidarán de que entraste sin avisar y los insultaste. Bien. Sonrió. Así no tendrán que recordarles que esta es nuestra tierra y que haremos aquí lo que queramos. Puaj. Supongo que tendré que hacer control de daños para Zorzal. De nuevo. Supongo que me iré a casa entonces, suspiré mientras el hombre me envolvía en otro fuerte abrazo. Bueno, fue maravilloso que te pasaras por aquí, a pesar de lo breve que fue. Y, hermana, no pierdas más tiempo con estos bárbaros. Murmuró algo en voz baja mientras salgo, escuchando los débiles comienzos de la siguiente conversación de Zorzal. Por cierto, Tiule, ¿dónde estabas? Preguntó Zorzal a la mujer. No estabas en la cama cuando me desperté. Ah, ¿sí? Solo estaba atendiendo un asunto que está tan lejos de tu atención que ni siquiera vale la pena mencionar. Yo solo, no escuché el resto, aunque no quería oír su excusa absurda de que Zorzal se la comería. Tenía cosas más importantes que hacer, como evitar un incidente diplomático disculpándome en nombre del príncipe heredero. A pesar de su comportamiento tranquilo, Koji Sugawara se sintió un poco fuera de lugar. Negociar el fin de lo que podría describirse como la primera guerra interplanetaria o interdimensional en la historia de la Tierra tendía a tener ese efecto en la gente. Y por muy familiar que parezca a primera vista, estas personas bien podrían ser extraterrestres. La magia y los monstruos fueron solo el comienzo. Había docenas de personas en el Ministerio de Relaciones Exteriores con más experiencia que él y probablemente más aptas para este puesto. Sin siquiera considerar lo vulnerable que se sentía al estar tan inmerso en este estado tiránico, diablos. Tuvo que usar un chaleco antibalas solo para ir a una fiesta que organizaba su consulado. Aún así, tuvo la suerte, o la mala suerte, de dominar el idioma imperial más rápido que sus compañeros. Así que allí estaba, entrando en la guarida del monstruo. E incluso cuando llegaron a la ciudad, el emperador se negó a hablar con ellos durante 2 semanas enteras. Por supuesto, Sugawara sabía lo que el emperador intentaba hacer. Alguna táctica de negociación, sin duda, pretendía insinuar que, a pesar de la situación actual, lo que tenía otros asuntos más importantes, que le quitaban el tiempo que hablar con Japón, y que cuando finalmente se reunió con los japoneses, debían sentirse honrados, había encontrado tiempo para ellos en su apretada agenda. Aunque era evidente para todos que la mirada del emperador estaba fija en el Palacio de Jade.
Y no se refería solo al ejército literal de observadores y espías que los observaban desde las afueras del consulado. Hace apenas unos días, Sugawara y su equipo decidieron organizar una fiesta en el jardín para la élite imperial, para demostrarles que los japoneses no eran un monstruo sin rostro. A las pocas horas de decidirse la fecha, llegó un mensajero imperial para comunicar que el emperador había decidido celebrar un gran baile imperial un par de días después de la fiesta japonesa, y que todos los dignatarios extranjeros eran bienvenidos. El embajador supuso que habría un ojo por ojo. Sin embargo, el hecho de que la citación oficial para reunirse con el emperador llegara apenas unas horas después de las demostraciones de armas modernas por parte del grupo consular probablemente tampoco tuvo relación con el momento de esta primera reunión. Mi señor, está a punto de reunirse con el emperador de Sadera y señor de todo Falmart. Cuando se encuentre con su majestad, debe dirigirse a él como es debido. Con su título completo o no, el sirviente se dirigió a Sugawara mientras caminaban por los pasillos vacíos. Aunque Sugawara tenía varios guardias de la JSDF con él y su confiable chaleco antibalas puesto, no se sentía seguro. Decenas de hombres con armadura seguían al grupo. Sugawara supuso que debían ser la famosa guardia pretoriana que mencionó la princesa. Sin duda, parecían más intimidantes que los legionarios imperiales habituales. De hecho, parecía una fusión entre una armadura de placas completa europea y las variantes normales de aspecto romano que las SDF informaron haber encontrado. Pero había algo extraño en la armadura. Era demasiado silenciosa. Ni tintineo de placas ni siquiera de pasos. Como si las botas fueran solo zapatillas sobre el suelo de mármol. Supongo que su majestad es aceptable, supuso el diplomático. ¿O bastaría con su alteza? Su majestad imperial también bastará, le corrigieron, hablado con claridad, con el respeto y la dignidad que el título exige. ¡Qué humilde!, murmuró para sí el negociador en japonés, mientras uno de sus guardias tosía en su mano para contener la risa. Esto no es para bromear, afirmó el sirviente, captando claramente el significado de lo que se intercambiaba, aunque no las palabras en sí. ¿Sabes el castigo que sufrirá un bárbaro, emisario o no, si rompe flagrantemente el protocolo de la corte? Supongo que algún tipo de censura. ¿Una multa? Otra cosa que le molestaba era que los imperiales lo llamaran a él y a todos los demás japoneses bárbaros. La princesa Pina explicó que la palabra significaba técnicamente personas que no pertenecen al imperio, pero también admitió que conllevaba las connotaciones negativas que tenía en la tierra. Koji tampoco pudo evitar encontrar ridículo el concepto de una sociedad que aún usaba carros y caballos como principales medios de transporte y se consideraba superior al mundo moderno. Con suficiente tiempo y personal, apostaba a que incluso los ejércitos más atrasados de la tierra podrían arrasar con el imperio. 15 latigazos, respondió el sirviente con ironía. Por su seguridad, le pido que siga el protocolo. Lo siento, pero ¿estás diciendo que azotas a los extranjeros por dirigirse mal al emperador?, preguntó, asombrado por la barbarie. ¿Cómo se administraría a los ciudadanos, aunque solo 7 latigazos?, aclaró el sirviente, como si esa explicación mejorara la situación. Mientras caminaban por el palacio, notó que los pasillos estaban sellados por parejas de pretorianos, cuyos pesados escudos y robustas armaduras ocultaban a los sirvientes curiosos. Cada puerta tenía un guardia, cada pasillo, una pareja, y filas de hombres con ballestas se mantenían en las alturas siempre que era posible, listos para acribillar a los japoneses si se salían de la fila. Todo esto hacía que Sugawara sintiera que los imperiales los trataban como animales salvajes. Todo esto parece demasiado para la seguridad, comentó Sugawara al ver a todos los soldados. Con el debido respeto, las montañas de cadáveres en Alnus e Itálica dirían que tenemos muy poca seguridad para los de su especie. El sirviente claramente se contuvo de decir la palabra con B. El resto del paseo fue mayormente silencioso después de eso, más allá de alguna broma ocasional sobre esto o aquello mientras pasaban junto a las pinturas y los bustos. Finalmente, tras subir tramo tras tramo de escaleras, llegaron a una fila de pretorianos junto a una puerta. Los hombres con armadura se abrieron paso como un mar ante el grupo. El sirviente llamó a la puerta 2 veces. Segundos después, solo un golpe respondió. Las puertas se abrieron para revelar al emperador en toda su gloria. El emperador Moltsola Augustus no era exactamente lo que Sugawara esperaba. Por alguna razón, a pesar de los relatos personales de la princesa Pina, e incluso de su propio buen juicio, había pensado que este hombre sería una especie de monstruo. No en sentido figurado, sino literal. Escamas, cuernos, ojos de lagarto, etc. Demonios, la mayoría de los medios de comunicación japoneses lo consideraban así.
cuernos de diablo, patas con pezuñas, insectoide y otras ideas aún más monstruosas. Para ellos, era el hombre que ordenó el brutal ataque a Japón o el que simplemente lo permitió. Ninguna de las dos opciones era especialmente buena, pero fue casi decepcionante ver lo mundano que era realmente ese hombre. Claro, su ropa era algo que había visto en algunas películas sobre nobles europeos, un poco mejor hecha en algunos aspectos, un círculo de aspecto invaluable en su cabeza con una gema extravagante en el centro, pero en general el hombre era más normal de lo que había asumido que sería. Pero lo normal estaba bien. Incluso era preferible. Aún así, ¿cómo se empieza una negociación así? Pasaron varios minutos sin que ninguna de las partes quisiera empezar. ¿Cómo le ha tratado la capital, señor Sugawara?, preguntó finalmente el emperador, tras romper el silencio ensordecedor. Bueno, espero. Es una ciudad hermosa, respondió. ¿Qué más podía decir? ¿Que no olía tan mal como temía? Y no soy un lord, majestad, solo un humilde diplomático. No me digas, Molt flexionó los hombros y guardó silencio durante varios segundos, cambiando de tema. Creo que hay un pero en el comentario sobre la ciudad. Sugawara tuvo que admitirlo. El hombre era astuto. Pero, Sugawara decidió tantear el terreno para ver cómo reaccionaba Molt. Escuché algunos rumores exagerados sobre mi gente, esparcidos ruidosamente por las calles de la ciudad. Cosas repugnantes que no tienen fundamento. Las masas dirán lo que quieran decir, desestimó rotundamente la pregunta de Sugawara. Y resulta que dicen que vivimos en tiendas de campaña hechas de piel humana y cocinamos niños en ollas. Sabía por Pina que el emperador tenía algo que ver con la propaganda que se difundía. Y sin duda, el emperador sabía que él lo sabía. Lo más importante es lo que tú y yo decimos. Molt pasó de la pregunta a algo que claramente le resultaba más cómodo. Y lo que tu gente ha dicho hasta ahora es que quieres mucho dinero. Veo que la princesa le informó de nuestras estimaciones iniciales. Sugawara intentó inmediatamente restar importancia al primer borrador de costos. Tenga la seguridad de que se están ajustando y el monto no tendría que pagarse íntegramente en oro. Mis ministros usaron con frecuencia el término indignante en respuesta, continuó el emperador, ignorando los intentos de atenuación del negociador. Uno casi sufre un infarto en la mesa. Reitero que estas son solo estimaciones preliminares, continuó. Es muy probable que la cantidad se reduzca debido a la imposibilidad de que se pague en su estado actual. ¡Qué generoso! ¿Será esta nueva cantidad solo 10 veces más oro que el imperio ha tenido, en lugar de las 100 veces que sugirió inicialmente tu emperador? Nuestro emperador no tuvo nada que ver en eso, explicó el negociador, intentando aclarar cualquier malentendido. La cantidad fue propuesta inicialmente por el primer ministro y su gabinete. Claro, fue mi error. Molt apenas ocultó su incredulidad ante el papel puramente ceremonial del emperador japonés. Si el emperador supiera, su majestad, Sugawara intentó llevar la conversación a un tema más aceptable. La puerta se abrió de golpe antes de que pudiera decir una palabra. Un hombre elegantemente vestido entró apresuradamente en la habitación. Marco, el emperador claramente lo conocía. ¿Qué justifica interrumpir mi reunión? Apenas he intercambiado palabras amables con... Mil perdones, majestad, el hombre le ofreció un papel doblado. Pero esto no podía esperar. Molt observó al hombre y tomó la nota, recorriendo rápidamente las palabras con la mirada. Su expresión cambió, aunque Sugawara no tenía palabras para describirlo. Una mezcla de sorpresa e ira, seguida por el regreso del emperador a su expresión más neutral. Disculpe, embajador, pero este asunto no puede esperar. El emperador se levantó y le susurró algo a Marcus antes de volver a mirar a Sugawara. Continuaremos esta conversación en la gala mañana. Mis guardias los acompañarán a la salida. Ah, sí, la gala imperial. El emperador ni siquiera preguntó si Sugawara asistiría a la fiesta. O bien asumió que sí o bien era una orden para asistir. No es que Sugawara hubiera planeado perderse el evento. La simple oportunidad de hacer contactos ya hacía que valiera la pena ir. Simplemente le molestaba que el emperador lo viera como si le hubieran ordenado ir en lugar de ir por voluntad propia. Después de ser sacado del palacio por completo y a unas cuantas cuadras de distancia, Sugawara dejó escapar el aliento que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Todo comienza con pequeños pasos. Los 3 nobles japoneses menores que habían terminado bajo custodia imperial estaban muertos. Todos murieron de la misma manera, en sus camas con la garganta cortada, como si el día de Molt no pudiera empeorar. ¿Quieres decir que nadie, ni los guardias del lugar, ni siquiera los que estaban apostados afuera, notaron absolutamente nada?
Regulus parecía estar a punto de golpear al hombre llorón que tenía delante. La guardia pretoriana alineó a los sirvientes y guardias del alojamiento japonés contra la pared. Algunas de las criadas lloraron mientras el prefecto interrogaba al capitán de la guardia delante de todos. El capitán de la guardia se esforzaba por encontrar las palabras, con la garganta apretada como si le hubieran atado una soga fantasma. Mi señor, nosotros, ninguno de nosotros vio nada fuera de lo normal. Abrimos las puertas por la mañana y las encontramos así. Lo juro por todos los dioses, es la verdad. La villa en la que Molt los colocó no era en absoluto el palacio imperial, pero cualquier asaltante habría tenido que evitar al menos una docena de guardias y un pequeño grupo de sirvientes, tanto al entrar como al salir, para pasar desapercibido. Los Aryo, aunque fueran mestizos, sin duda comprendían el poder del subterfugio y el dinero. Sin duda, poseían la habilidad para llevar a cabo semejante operación, y el porqué era evidente: que el imperio sufriera continuas derrotas a manos de los bárbaros japoneses y sembrara el caos por todo Falmart. ¿Eso dices? Regulus no estaba convencido, volviéndose hacia sus subordinados que sujetaban al hombre y a los demás. Averigüen si son incompetentes o cómplices, y luego cuélguenlos a todos. Veo que la situación es tan desalentadora como usted describió. Molt ignoró los gritos de clemencia mientras la multitud era retirada, dirigiendo su atención a su prefecto. Con tristeza, el prefecto se inclinó ante su señor. ¿Y tus conversaciones con los bárbaros? Igualmente deprimente, Molt frunció el ceño al recordarlo, agasajando al prefecto con la reunión. Cómo enviaron a un plebeyo a tratarlo y luego tuvieron el descaro de exigir cantidades exorbitantes de dinero de las arcas imperiales. Molt solo podía imaginar las otras indignidades que tendría que sufrir antes de que terminara esta guerra. Su arrogancia está más allá de la comprensión, fue la respuesta de Regulus a la historia. La arrogancia construida sobre una montaña de cadáveres. Molt notó distraídamente que los cuerpos de los nobles fueron envueltos y colocados en un pozo en llamas. Pero arrogancia al fin y al cabo, dijo Regulus con el ceño fruncido. ¿Exigir tanto, de forma tan insultante? Tribus bárbaras enteras han sido exterminadas por una fracción de lo que han demostrado. ¿Y cómo va tu plan para humillarlos? Preguntó Molt, genuinamente curioso por lo que el pretoriano había planeado. ¿Listo? ¿En proceso? Ya se ha llevado a cabo o se llevará a cabo en breve, explicó el prefecto. Un simple truco de magia no solo para manipular los miedos más comunes, sino también para demostrar nuestro poder si fuera necesario. Itami odiaba las fiestas. En realidad eso no era del todo cierto. Los disfrutaba, siempre y cuando se tratara de algo que le importaba. ¿Cumpleaños? ¿Karaoke? ¿Anime? Inscríbelo. Reuniones políticas donde personas con ropa cara e incómoda se tocan y provocan de forma pasivo-agresiva durante toda una noche. No tanto. Como, por ejemplo, una gran gala imperial. ¿Y cómo se las arregló Kurokawa para salir de esta? Murmuró Itami mientras él y el resto de su equipo esperaban a que Sugawara terminara de prepararse. El ranger jugueteó con el cuello de su uniforme para aliviar el estrés que sentía. Dijo que iba a investigar algunas clínicas imperiales, para ver cómo estaban y si necesitaban algo que pudiéramos proporcionarles, le recordó Kuwahara. Debería haber pensado en una excusa como esa, se lamentó el teniente. Dudo que eso hubiera funcionado, ya que fuiste invitado personalmente por la princesa Pina. Antes de que Itami pudiera responder, uno de los diplomáticos le tocó el hombro. Disculpe, teniente, pero Alnus le llama. Yo. ¿En serio? ¿Dijeron de qué se trataba? No, solo que era urgente. Está bien, le hizo un gesto a su equipo, volveré en un rato, muchachos, tengo que llamar para tomar algo. En la pequeña habitación destinada a los equipos de comunicaciones, Itami cogió el receptor. Este es el segundo teniente Itami. Itami, soy Yanagida, tenemos una situación aquí en Alnus. Bueno, buenas noches para ti también, Yanagida. Itami, sí, lo entiendo. ¿Qué tan grave es? Dada la severidad de su tono, Itami intentó enumerar las amenazas que podrían acechar la base en cualquier momento. Dragones, monstruos, fuerzas imperiales. El general Azama se despertó esta mañana y encontró una nota en su mesita de noche. Estaba escrita en el idioma local y dirigida al señor de la guerra bárbaro que ocupa Alnus. La revisamos en busca de venenos, pero no encontró nada. Mierda, alguien entró en la base sin ser detectado. ¿De qué otra manera podría responder? Supongo que ya estás revisando las grabaciones de seguridad. ¿Alguna pista, o seguimos desde cero? Eso fue lo primero que hicimos, pero no conseguimos nada. La nota simplemente aparece de la nada en un solo fotograma.
Desaparece, luego aparece. Nadie, aparte del general, estaba en esa habitación. ¿Entonces magia? Esa es la teoría principal que tenemos gracias al aporte de la señorita Lelei. ¿Entonces una amenaza para la vida del general? Aunque la idea parecía demasiado imprudente para el imperio dado el alto el fuego vigente. Espionaje, sí, pero amenazas de muerte. Peor aún, era su itinerario para la última semana. ¿Estás diciendo que unos espías imperiales robaron algo y luego lo devolvieron para demostrar que podían entrar y salir con impunidad? Eso no sonaba tan grave como la propia brecha de seguridad. A Itami le preocupaban más los asesinos que usaban este truco para dar pequeñas sorpresas a los soldados mientras dormían. Yoji, Yanagida dejó escapar un suspiro de frustración al otro lado de la línea. Cuando tradujimos el mensaje, se leía como un relato detallado de todo lo que el general hizo la semana pasada. Todo. Hasta el último detalle, durante más de una semana, escrito por ellos. Todas las personas con las que habló, todos los lugares a los que fue, todo lo que hizo, todo lo que comió, incluso cuánto durmió. Todo estaba escrito. Oh, maldita sea, eso fue realmente malo. Si alguien podía ser observado con tanta impunidad. Claro que no tenía nombres exactos, y quien lo escribió no sabe cómo funcionan las computadoras ni las radios, pero aún así es obvio lo que significan dadas todas las notas de la época que dejaron en los márgenes. Itami, algunas de estas cosas ocurrieron en habitaciones sin ventanas ni nada por lo que observar. Incluso estuve en una de esas reuniones. No había nada fuera de lo común. Un momento de silencio reinó. Itami honestamente no tenía idea de cómo responder. Ya estamos aumentando la vigilancia en Alnus y hemos comenzado a investigar posibles espías entre los habitantes de Alnus. Por el momento, también estamos iniciando un proceso de selección más exhaustivo para los residentes locales que deseen entrar en Alnus. Sabes que esto podría ser justo lo que quieren, ¿verdad? Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Una reacción exagerada de las SDF podría arruinar las relaciones que han forjado con los lugareños. Arrastrar a la gente para interrogarla dañaría por completo la opinión pública sobre los japoneses. Lo sé, pero ¿qué más se supone que debemos hacer? Acabar con la guerra, supongo, rió Itami de su propio chiste malo. Que el imperio ya no tenga motivos para hacer esto. ¿Así? Quiero decir, conseguimos un alto el fuego. Eso es al menos un comienzo, ¿no? Yanagida se mostró bastante comprensivo y luego suspiró. Solo estén atentos a cualquier cosa extraña o sospechosa. Si logran contactar con Azama en Alnus, sin duda podrán contactar con nuestra gente en Salera. Sí, difundiré la noticia, terminó rápidamente la conversación poco después. Dejando la radio, Itami miró el imponente edificio del Palacio Imperial en el punto más alto de la ciudad. Podía sentir en sus huesos que iba a ser una noche larga. Esta va a ser una noche larga, murmuré para mí mismo mientras me acercaba a la puerta de la cámara principal. Dentro se encontraban cientos de las personas más importantes de la ciudad, si no del imperio. Todo para disfrutar de la autoridad de la corona y demostrar al mundo que, incluso con todas las pérdidas sufridas y el territorio perdido, el imperio seguía siendo grande y poderoso. Aunque se jugara la política, la detesto por completo. Si a eso le sumamos mi alta posición social, gracias a mis padres, y mi género y edad, casi seguro que tendría que lidiar con decenas de hombres que intentarían cortejarme o concertar algún tipo de matrimonio. Si bien no me preocupaba que me enviaran como a una yegua, el emperador dejó en claro que ni siquiera iba a considerar organizar ese tipo de cosas por algún tiempo. La gran audacia de algunas personas me puso de los nervios. Dejando de lado las maniobras políticas, normalmente no me molestaría con este tipo de cosas. Pero esta reunión tiene algo que las otras no tenían. Los japoneses presentes. Dejé que la cautela me venciera antes de que, dados los recientes acontecimientos con Zorzal, me niegue a dejar que se me escape otra vez. Y me dará la oportunidad de finalmente descubrir qué demonios está pasando con esta versión de Japón. ¿Incómodo? Reflexionó Gaius, mientras el eunuco se ponía sus mejores ropas para la ocasión. Remus y Cordelia se habrían unido a nosotros si la gala no hubiera prohibido la asistencia de semihumanos, excluyendo a aquellos invitados explícitamente. Claro, chasqueé la lengua, revolviéndome en el vestido inmundo que me obligaron a usar y contoneándome en los zapatos incómodos que tuve que ponerme. Este maldito atuendo probablemente cueste más que un pueblo entero, así que ¿cómo puede ser tan incómodo? He oído que algunas chicas pasan toda su vida deseando estar en tu posición. Y algunas chicas pasan toda su vida con la cabeza en las nubes, respondo bromeando. Alguien está demasiado irritable esta noche. Más nervios que cualquier otra cosa.
¿Tiene algo que ver con que las armas japonesas se acerquen tanto a nosotros? Por favor, sé que no harán nada, pongo los ojos en blanco al pensar que están armando algo en una fiesta. Estaban ganando, ¿por qué harían algo que pusiera en peligro su posición? Bueno, siéntete libre de decirle eso a la corte de pretorianos que están ahí afuera, reflexionó Gaius en voz alta, mientras se acercaba a la puerta y me miró en busca de permiso para abrirla. Asentí sin decir palabra mientras los dos caminábamos hacia el verdadero polvorín que se encontraba más allá. Si todo va según lo previsto, esta noche finalmente pondrá fin a cualquier pregunta que pueda tener sobre esta versión de Japón. Azama mentiría si dijera que los acontecimientos recientes no lo han asustado. Alguien, un agente imperial o tal vez un saboteador, irrumpió en sus aposentos privados y se fue sin dejar rastro. Ni video, ni audio, ni huellas, ni siquiera puñeteras huellas dactilares. Ninguna rejilla de ventilación estaba fuera de lugar, ninguna puerta ni ventana entreabierta, la valla que rodeaba el cuartel seguía intacta, al igual que el alambre de púas que la coronaba. Ni una sola mota de grava estaba desalineada. No hubo absolutamente nada fuera de lo normal, excepto que sus defensas habían sido completamente circunnavegadas. Dados los aspectos sobrenaturales de la intrusión, consultaron a Leile y a su maestra sobre el asunto. Ambas sugirieron que podría ser obra de un hipnotizador. Es decir, que el intruso controló mentalmente a uno de los soldados de Alnus para que los dejara entrar sin dar la alarma. En cuanto a los demás problemas, como no encontrar rastro de su existencia, el equipo encantado podía amortiguar el sonido que alguien producía, mientras que un hechizo o una capa de invisibilidad los ocultaba de las cámaras. No son objetos ni magia de uso común, pero son bastante comunes. Si la teoría de la pareja era correcta, quienquiera que fuese entró literalmente por la puerta principal. Y aunque podrían interrogar a todos los soldados de servicio en ese momento, eso no serviría de nada, ya que el sospechoso podría fácilmente borrarse de la mente de quien quiera que usara. El culpable más probable fue un agente saderano, alguien que se infiltró en Alnus o incluso se mezcló con los refugiados para entrar. ¿La razón? Bueno, el general se inclinaba por la teoría de Yanagida de que todo esto era una gran canción y baile del imperio para asustar a la JSDF y lograr una especie de reacción exagerada. Uno de los mayores activos de las SDF en la región especial fue la buena voluntad que la población local les tenía. Los actos de heroísmo y genuina decencia de los últimos meses han contribuido en gran medida a congraciarse con la población. En combate abierto, las SDF parecían imparables. Cada batalla que han librado contra el imperio ha terminado con una aplastante victoria japonesa, pero las guerras eran más que simples batallas. No se pueden eliminar todos los problemas simplemente bombardeando, por muy tentador que sea para muchos en el gabinete. La victoria será imposible si la gente de la región especial siente que Japón es simplemente una tiranía diferente, o algo peor. La cooperación, basada en el respeto y la comprensión mutuos, era el único camino viable a largo plazo. ¿Qué pasaría entonces si la JSDF comenzara a atacar ciegamente a personas al azar? ¿Rechazar de plano a solicitantes de asilo porque podrían ser espías o agentes saderanos? ¿Sacar a gente de la calle para interrogarla porque parecían demasiado interesados en la JSDF? ¿O cualquier otra cosa mundana que, con suficiente paranoia, adquiere significados siniestros? Las cosas se pondrían feas muy rápido. Esperaba recibir noticias de Tokio sobre el asunto esta tarde o mañana temprano a más tardar. Sin duda, con una evaluación revisada de la amenaza para los saderanos, como mínimo. En batallas campales podrían ser lamentablemente deficientes, pero en infiltración y subterfugios, quienes se consideraban sus servicios de inteligencia parecían expertos en su oficio. Aunque el problema aparentemente había llegado y se había ido, o al menos este infiltrado no intentaría hacer lo mismo tan pronto ahora que las SDF estaban al tanto de ello, no pudo evitar la sensación de que lo estaban observando. Como si alguien lo acechara a todas horas. Como si no hubiera ningún sitio al que pudiera ir sin que un ojo que todo lo ve observara cada uno de sus movimientos. Incluso ahora en su oficina, no podía evitar adivinar cada sombra o mirar el techo como si fuera a encontrar una figura con aspecto de ninja mirándolo fijamente. Quienquiera que fuese podría haberlo matado, pero no lo hizo. Pero antes de que Azama pudiera reflexionar más sobre la situación, sintió algo. Un suave golpe que reverberó por toda la habitación. De nuevo, otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Cada sacudida, cada golpe, reverberando cada vez más. Para el día 10, Azama escuchó varias alarmas de autos sonar en el estacionamiento frente a su edificio. Esto estaba lejos de ser normal. Corrió hacia la ventana, apartando las persianas para mirar hacia la base. Ruido sordo.
Ruido sordo. Ruido sordo. Azama observó como un poste de la calle cercano se tambaleaba con cada vibración, las luces a lo largo de la base parpadeaban mientras el temblor, lento pero seguro, se intensificaba. Entonces, un terremoto singularmente fuerte casi lo derribó, amortiguando su caída contra la pared. Frunció el ceño, manteniendo su mano en la pared, mientras caminaba hacia la puerta para salir del edificio en lugar de quedarse donde estaba. Los temblores resonaban desde ese punto alto, pero aún seguían siendo un ruido sordo. ¿Sonó la alarma de incendios, o alguien la activó? En cualquier caso, la gente estaría desalojando el edificio como él planeaba. A pesar de todo esto, no podía hacer más que preguntarse lo extraño que era todo aquello. Los terremotos simplemente ocurrían. No se intensificaban lentamente a medida que se intensificaban. ¿Era esto algo propio de la región especial? Algo que aparentemente habían pasado por alto al preguntar a los lugareños sobre su mundo. Al hablar, la gente parecía no tener ni idea de los terremotos, así que asumieron que debían estar lejos de una falla. ¿Se equivocó la gente? ¿Se equivocó la JSDF o esto fue tan antinatural como parecía? Logró llegar a la puerta antes de que otro sismo singularmente fuerte sacudiera los cimientos del edificio. Fuera de su oficina, vio a la gente caminar por los pasillos hacia las salidas, aparentemente tan confundidas como él. Mientras los temblores continuaban, casi pulsando sin un final a la vista, él ya podía sentir que esta iba a ser una noche larga. Cassel el Tiberius sabía que algunos en el imperio lo tildarían de traidor. Todo con tal de poner fin a esta guerra sin sentido. Un cobarde, un traidor, un perro sin honor que debería simplemente caer sobre su propia espada para salvar la dignidad de su familia. Pero él lo sabía mejor. Más allá de la propaganda, más allá de los golpes de pecho, las trompetas y los estandartes ondeantes, su posición le otorgaba una mayor comprensión del estado de su conflicto con los japoneses que el ciudadano promedio. Y aún así, no le cabe duda de que los laméculos de Mol han examinado con ojo crítico cada detalle entregado al Senado. Aún así, lo que les proporcionaron ya era bastante desalentador. Solo podía imaginar lo que detallaban los informes sin censura. Conociendo la proclividad de los hombres verdes a la destrucción, tal vez no pudo. Pero en el fondo sabía que este no era un conflicto que el imperio debiera librar. La victoria, en el sentido convencional, se estaba convirtiendo cada vez más en un sueño febril compartido solo por los desinformados y los ciegos. El imperio podía ganar, Cassel lo sabía en el fondo de su corazón. Pero incluso con su amor por su imperio, también sabía que una victoria imperial lo paralizaría. Que se necesitaría tanta riqueza y fuerza para hacer retroceder a los japoneses, que el imperio se paralizaría a sí mismo. No es muy diferente a cómo un hombre puede eventualmente romper una pared de ladrillos, a costa de usar su puño. ¿De qué servía la victoria si dejaba al imperio tan débil, tan destrozado, que se derrumbaba poco después? O peor aún, si era invadido por bárbaros de todas partes. No quería ver cómo el bastión de la civilización se desmoronaba por orgullo y ego. Entonces, cuando la princesa Pina se ofreció a presentarlo al embajador japonés, él aceptó. Se ve pálido, embajador. ¿Se encuentra bien? Ay, solo estoy cansado. Sugawara desestimó el comentario de Cassel con una risa a medias. No he dormido lo suficiente estas últimas noches. No hay de qué preocuparse. El senador no estaba convencido, pero no presionó al embajador japonés. Las calles estaban llenas de carruajes tirados por caballos y pelusas transportadas por esclavos, todos en dirección a un punto singular, el Palacio Imperial, porque esa noche el emperador honraría a los señores y damas del imperio para asegurarles que todo estaba bien y que no había nada de qué preocuparse. Por supuesto, la otra razón por la que tantos viajaban allí era para ver en persona al enemigo bárbaro de Aldous. Para examinar qué clase de cultura había destrozado a las legiones imperiales tan profundamente que algunos incluso murmuraban que las murallas de Sadera pronto serían puestas a prueba. Este también sería el mejor lugar para que los japoneses no solo alienten a los senadores y dignatarios a que estén lejos de los monstruos que la propaganda describe como ellos, sino que también les inculquen la realidad autodestructiva de las hostilidades continuas. Una advertencia, señor. Sugawara, Cassel se inclinó hacia adelante con expresión sombría, mientras el Palacio Imperial se alzaba imponente ante su carruaje. Está a punto de pisar uno de los lugares más peligrosos del mundo, la Corte Imperial. No puedo enfatizar lo suficiente el peligro que correrá. Prepárese, o esos buitres lo devorarán por completo. Pensé que Al-Nusillo podría haber ocupado ese lugar, bromea el embajador, consciente de lo que implicaban sus palabras. Aún así, le agradezco su advertencia, pero estoy seguro de que no tendré problemas.
Si llega a ocurrir algo demasiado peligroso, mi escolta me acompañará a salvo. Aunque el senador discrepó con la actitud arrogante, difícilmente pudo argumentar que el desempeño de la Legión en el campo no ha contribuido a atenuarla. Ya que mencionaste la colina, rezaré para que tengamos la misma suerte que esos caídos si llega el peor momento. Disculpe. Solo tuvieron el lujo de morir una vez. Nosotros no tendremos ese lujo, suspiró Cassell, mirando por la ventanilla del carruaje mientras cabalgaban hacia el Palacio Imperial. Créanme cuando les digo que en la corte no hay civilidad, solo política. Más aún ahora que sus fuerzas están acorralando al imperio, y este se comportará como las bestias en situaciones similares. El embajador frunció el ceño. Sé que el imperio sufrió pérdidas severas, pero ¿es realmente tan mala la situación? Va en esa dirección, le aseguró Cassell. El tesoro está perdiendo oro a raudales, tanto que alguien, quizá incluso su majestad, ordenó la venta de las reservas de grano para compensar el coste. Si a esto le sumamos la magnitud de la nueva ola de movilización, las proyecciones de cosecha están por debajo incluso de nuestros pronósticos más pesimistas, y existen problemas económicos más allá de los derivados de la interrupción del comercio. El imperio está al borde del abismo, eso me resulta obvio. Nunca me di cuenta de que la situación fuera tan grave, dijo Sugawara mirando por la ventana. Naturalmente, a Japón también le interesa terminar esta guerra lo antes posible. No solo por nuestro bien, sino por el del pueblo imperial. Claro que, si resulta que el imperio está aprovechando esta pausa en las hostilidades para redistribuir sus fuerzas, eso sería una violación del acuerdo de alto el fuego. ¿Son las fuerzas imperiales una preocupación para vuestro pueblo? Es el espíritu del acuerdo, el embajador no refutó la afirmación de Cassell, y la confianza. Su Alteza trabajó duro incluso para conseguir esto. Sería una pena que quienes ostentan el poder echaran por la borda todo lo que ha hecho. Sí, observó el senador a la pelirroja que los esperaba al pie del palacio junto a algunas de sus compañeras guerreras, todas con atuendos formales en lugar de armadura. Su Alteza corrió hacia uno de los carruajes que llevaban aparte del séquito de Sugawara para la noche. Quizás para saludar a ese Sir Itami del que había hablado. Supongo que sí. Observé la gala desde la grada. Lo suficientemente lejos como para que nadie pudiera acercarse sin cometer la metedura de pata de un miembro de la realeza sin que nadie se lo pidiera, pero lo suficientemente cerca como para poder distinguir todo lo que ocurría. Lo que era aún mejor era que todos los ojos estaban puestos en el emperador. Mi pequeño yo pudo escabullirse entre las sombras. Odio las funciones políticas. La charla inútil, los elogios falsos y las pullas ingeniosas, intercambiadas como si fuera una telenovela. Todo ello con las sonrisas más genuinas, solo para demostrar lo amigables que son. Son tan amigables y genuinos. ¿Por qué fue tan hospitalario, que casi deseé estar nuevamente en el frente occidental? Al menos allí podría usar algo más cómodo que un maldito vestido. ¿Existe la posibilidad de ser demasiado abierto con tus sentimientos? Gaius dejó de observar a la gente y vio mi ceño fruncido. Si hasta podrían empezar a pensar que no quieres estar aquí. No puedo, refunfuño, deseando con todas mis fuerzas poder beber hasta quedarme atontado para que la noche pase ante mis ojos y ya sea mañana. Pero estar borracho anularía por completo el sentido de soportar esta maraña de cosas. Podría armar un escándalo. Escandaloso, en verdad. Deberías seguir el ejemplo de tu hermano, dijo el eunuco señalando a Diabo, con una bebida en la mano y rodeado de una docena de mujeres. ¿Rodeado de mujeres hermosas? Debo admitir que no es mala idea. Después de todo, mis hormonas están empezando a hacer efecto, y políticamente hablando, probablemente sea más seguro tener relaciones con mujeres, ya que me permite conservar esa importante virgenza que, de alguna manera, me hace más valiosa. Rodeado de gente que escucha cada una de tus palabras, explicó Giaus. Son unas sanguijuelas, las vi soltar una risita después de que Diabo dijera algo ingenioso. Su diversión sería más creíble si no se esforzaran tanto. O solo quieren su dinero, o la influencia que conlleva ser la amante de la realeza. Nunca dije que no fuera parasitario. Pero imagina si fueras el parásito que contamina a quienes te rodean. No soy tan patético, resopló. No patética, ingeniosa, replicó. Piénsalo. La única hija legítima del emperador reinante, con un hermano que probablemente sufrirá un caso natural de accidente de caza en un futuro próximo, tus únicos otros hermanos son hijos de consortes, no necesitas ser erudita para saber cómo usar esto con hombres poderosos. ¿Podemos cambiar de tema? Sabía a dónde quería llegar, cayó.
Por patriarcal que fuera el imperio, casarse con la hija de un emperador parecía ser suficiente para que un hombre reclamara todo el imperio en virtud del linaje de su esposa. Ya ha pasado antes, volverá a pasar. Bueno, si insistes, me abstendré de traiciones y pensamientos escandalosos. Bebió su bebida de un trago y señaló al otro lado de la sala. Oh, mira, un par de senadores que conocemos. Sutil, pongo los ojos en blanco. Lo intento. Debería haberte nombrado mi bufón a estas alturas. Bueno, me enorgullezco de ser optimista. Pero solo eres la mitad de gracioso de lo que crees. Aún más que la mayoría de los hombres. Un gran alboroto en la puerta principal interrumpió el ritmo de nuestros golpes. Entró el evento principal, por así decirlo. La marquesa Cassel, Pina y un grupo de japoneses. Estaba claro a quien observaba la mayoría de la gente. La delegación japonesa parecía estar compuesta principalmente por militares, a juzgar por los uniformes de gala que vestían todos menos uno. Este último era sin duda el embajador, del que oí hablar a Pina y del que Sherry estaba fascinada. Al mirarlo, no tenía ni idea de qué veía la chica en él. Parecía tan soso. Mientras Pina entraba junto a uno de los oficiales japoneses, se desprendió para ir a recibir al emperador. Intercambiaron palabras, bromas sin sentido, y la gala se reanudó. Pero antes de que pudiera siquiera dar un paso hacia ellos, estaban rodeados de mensajeros y otros. Un grupo que o bien quería observarlos como animales peligrosos, o bien quería ver cómo lo hacían otros. Algunos, milagrosamente, parecían querer interactuar con ellos. ¡Puaj! Me niego a intentar luchar por su atención como si fuera un niño presumido. Simplemente esperaré. Cualquiera sea el tiempo que lleve conseguir una reunión individual. Ya me di cuenta de que iba a tardar un tiempo. Itami quería arrancarse el pelo. Desde que llegaron aquí, alguien u otro los ha acosado a cada momento. A Sugawara le encantó. Pina pareció tomárselo con calma. El senador Cassel estaba en su elemento, pero volvió loco a Yuji. Tras un par de horas, dejó al diplomático al cuidado de Kuribayashi y Kohara mientras salía a tomar el aire. Si algo pasaba, o alguien intentaba algo como lo que hicieron en Alnus, le avisarían por radio y regresaría corriendo, aunque no iba a ir tan lejos. Pero estaba bastante seguro de que no pasaría nada, o al menos, si algo pasaba, no era intencional. Al fin y al cabo, si invitas a alguien a tu fiesta y le pasa algo, es bastante obvio a quién señalarán primero. Este era probablemente el lugar más seguro para ellos en la ciudad en ese momento, mientras la guerra permaneciera fría. O al menos la impresión que Pina les dio del emperador no lo hacía parecer alguien capaz de hacer algo en su propio evento. ¿Invadir otras naciones sin provocación y dirigir un imperio esclavista? Claro. Pero esa sería una línea que no cruzaría. Incluso después de que Pina se lo explicó, no pudo evitar sentir que estaba ocurriendo una loca disonancia de valores. Se acercó a un jardín grande, y por suerte menos concurrido, lleno de murales y obras de arte. Bueno, seguía habiendo ruido, pero ni de lejos tan fuerte como dentro. Estatuas y bustos se encontraban junto a pinturas y finas armaduras decorativas. Le recordaban un poco a algunos gráficos generados por computadora que vio en novelas visuales ambientadas en fantasía. La ironía de esa declaración no pasó inadvertida para él. Pero entre todo, lo que llamó la atención del teniente fue un gran mural que se extendía a lo largo del espacio entre dos columnas. Un hombre con armadura entrando en un dormitorio donde una mujer estaba siendo violada por otro hombre. Bueno, ha leído suficientes novelas H para saber a dónde iba eso. La profanación, encargada en el año 203 por el emperador. Dicho, la repentina voz sobresaltó a Itami. Al fondo del jardín había un hombre mayor que el teniente, de cabello rojo brillante y un bastón similar a un cetro. A su lado, entre hombres, se alzaba un gigante con armadura y, aunque desarmado, parecía lo suficientemente fuerte como para partir a Itami en dos con las manos desnudas. De repente, el Kevlar que tenía debajo del uniforme ya no lo hacía sentir tan seguro. Sonriendo al ser notado, el hombre se acercó a Itami, con su gigante a cuestas. Representa al último dictador de la República Saderana, Ciro, sorprendido forzando a la doncella Viria. Una doncella prometida a un hombre al que Ciro despreciaba, continuó el hombre sin ser ascendido. Al acercarse a Yuji, golpeó su bastón con un ritmo extraño. Cada golpe reverberaba en el jardín poco poblado y dejaba un extraño ruido blanco en su oído por un breve instante antes de que solo quedara el silencio, pero aún podía oír al hombre con la claridad del día. Tal vez fue solo la luz, pero Itami juró que vio líneas de luz corriendo hacia arriba y hacia abajo por esa piedra preciosa. El hombre de la armadura es su hermano, Syagrius, continuó, sin importarle que Itami se hubiera perdido.
El hombre que más tarde derrocaría al dictador, pondría fin al hedonismo de la última república y se convertiría en nuestro primer emperador. Eso es, interesante, intentó ser diplomático Itami. Por interesante que pudiera ser para algunos, todavía se preguntaba por qué un tipo empezó a hablarle sin motivo, y de repente se oyó ese ruido blanco. Y disculpa, pero acabas de hacer algo. Escuché un chirrido agudo cuando golpeaste con tu bastón y griega. Solo un poco de magia para no tener que intentar hablar por encima de todos los que nos rodean y oírnos. En estas fiestas es casi imposible tener una conversación privada de otra manera. Eso es, bueno, realmente no sabía qué decir. Entonces eres un mago oh. Cielos. Sé un poco, pero no lo suficiente. Solo sé hacer trucos de magia comparado con lo que hacen los verdaderos magos. El hombre se detuvo un momento y entonces se dio cuenta de algo. ¿Pero dónde están mis modales? Divagar sin que nadie me lo pida. Hizo una breve reverencia a Yuji, aunque era más como inclinarse ligeramente hacia adelante en comparación con las otras reverencias adecuadas que había visto hasta entonces. Clovis Jagrius, gobernador de Soissons. ¿Gobernador? Eso sí que captó la atención de Itami. Aunque tenía un conocimiento limitado del funcionamiento interno de la estructura política del imperio, al menos había investigado lo suficiente como para conocer los cargos importantes. Gobernador era uno de los más importantes. Es un placer conocerlo, subteniente Itami. Disculpe mi comportamiento, señor. ¿Era así como se les llamaba o era señor? No hacía falta ser señor para ser gobernador, así que, quizás... No, debería ser yo quien se disculpe. Clovis restó importancia a la preocupación de Itami. Salí de la nada y empecé a detallar la historia de una pintura. La verdad es que me da un poco de vergüenza, buen señor. Entonces, ¿qué tal si lo dejamos en paz? Yuji se rascó la nuca y soltó una risa nerviosa. ¿Dónde estaba Sugawara cuando lo necesitabas? Pero, espera, ¿dijiste que el tipo se llamaba Jagrius? ¿Y tú eres, Clovis Jagrius? Sí. ¿Hay alguna relación o es solo un nombre común? Mi antepasado, en realidad, sonrió el hombre al oír la mención, volviendo la mirada al cuadro. Pero esos días felices quedaron atrás. Y por muy pintoresco que parezca, y por la historia en sí, les aseguro que es más ficción que realidad. ¿En serio? ¿Cómo se podía negar cortésmente hablar con un gobernador? En efecto, asintió el hombre. Se dice que Ciro se coló solo en la villa, pero el dictador era conocido por su paranoia. Jamás iba ni siquiera al retrete sin un séquito que lo acompañara. Y aún así debemos creer que fue solo a casa de su rival político. Por una mujer, precisamente. La gente loca a veces hace cosas locas, murmuró con desgana el japonés, recordando algunos animes que vio con tramas más extrañas. ¿Y qué hay de Viria? Continuó. Cierto que aún no se había casado, pero la chica era seguidora de Mirita. Una devota seguidora. Me atrevería a decir que haría sonrojar a una puta. Eso es, Simplemente no tiene sentido pensándolo bien, negó el gobernador con la cabeza. Pero eso no le resta valor a la historia. Una moraleja para la historia sobre lo que supera el alcance. Sobre el bien venciendo al mal. Simple, pero efectivo. Sí. ¿Qué se suponía que debía decirle a esto? No podía decirle que se fuera. Sugawara no lo dejaría pasar si lo hacía. Incidente diplomático y todo eso. Pero personalmente, no me tomo esas historias fantásticas del todo en serio. Tómate tu propio ejemplo, Clovis señaló a Itami con su cetro. Espera, yo. Oh Dios, ¿se trataba del dragón de llamas? Bueno, no específicamente a ti, claro. A los japoneses en general, aclaró. Apenas me creo ni una pizca de las tonterías que dicen sobre tu gente. A menos, claro, que construyan sus casas con los huesos de los muertos y frágiles mantos de piel desollada para protegerse del frío de su tierra natal. Eso lo pilló un poco desprevenido. Claro que había oído algo sobre bárbaros sin honor e invasores traicioneros, pero eso, no. No hacemos cosas de huesos ni pieles, en absoluto. No. Bueno, entonces mi punto es válido, le dedicó al teniente una sonrisa melancólica. Sin embargo, no culpo a quienes difunden estas historias. Una mentira, o su vida. No envidio semejante elección. Me doy cuenta de que intentas decirme algo importante, dado que hiciste todo eso del silencio con tu bastón antes de venir, pero creo que se me está escapando un poco, rió Yuji con nerviosismo. Una especie de mentira piadosa de su parte. Yuji era muy consciente de las implicaciones de que una figura política extranjera se reuniera con un oficial militar de una nación con la que estaban en guerra.
Una nación que estaba perdiendo la guerra. Al menos, tenía algo de sentido desde su perspectiva actual. Pero quizás simplemente le estaba dando demasiadas vueltas y este tipo de cosas eran normales aquí. Lo que intento decir, el gobernador miró hacia donde estaba su gigantesco hombre, le hizo un gesto de asentimiento y luego volvió a mirar a Itami. Es que amo a mi imperio, pero no soy ciego a sus defectos. En el fondo, siempre he sido un hombre de paz. Así que créanme cuando les digo que el emperador dirá o hará decir lo que sea necesario para protegerse y engrandecerse. ¿Estás diciendo que el emperador se retractaría de cualquier acuerdo que acuerde? No era exactamente con lo que creía que empezaría, pero es casi igual de malo. Si todo esto era solo una cortina de humo, si el emperador no tenía intenciones de paz, si solo accedía a esto para tener un respiro, entonces... Lo digo en serio, el emperador hará y el emperador hará, repitió el gobernador, interrumpiendo los pensamientos de Itami. El Senado está paralizado, mitad por la paz, mitad por continuar la guerra. Cualquier pequeño empujón en cualquier dirección marcará el rumbo del imperio. La princesa Pina ha iniciado ese empuje, pero aún necesita una mínima fuerza adicional para lograrlo. Si eso es cierto, ¿por qué no? Me temo que eso es simplemente imposible, descartó el hombre de plano. Últimamente, mi apoyo al emperador ha sido bastante débil, y mi deseo de paz es cada vez más difícil de disimular. Ya se sospecha que soy un derrotista. Una forma abreviada de decir traidor hoy en día. Que me vean trabajando abiertamente a su favor sería una desgracia para mí y mi familia. Creo que lo entiendo, su familia estaba secuestrada, parecía normal desde que escuchó sobre el imperio de parte de Leilei y Rory. No soy un cobarde, continuó, pensando que necesitaba defender sus acciones. Si solo fuera yo, estaría cantando por la paz desde lo alto de los balcones. Pero tengo una familia a la que atender. Un hijo, una esposa, una hija pequeña, ¿lo entiendes? No, lo entiendo, intentó calmarlo. No es fácil defender lo que es correcto cuando tus seres queridos están en peligro. Exactamente, solo he querido lo correcto y griega. Antes de que pudiera terminar, el gigante le dio una palmadita a Clovis en el hombro. El hombre suspiró. ¡Ay, se nos acabó el tiempo! Arriba. Yuji miró a su alrededor, no vio nada fuera de lo normal. Bueno, dado donde estamos, solo pudimos hablar un rato en privado, esos especuladores por fin se dieron cuenta, refunfuñó Zagreus, golpeando su bastón rítmicamente, igual que antes. El ruido blanco volvió a encenderse, su gema se iluminó de nuevo y, de repente, el ruido regresó. Itami podría jurar que la cosa se iluminó como una placa de circuito. Por favor, transmita mis palabras a su señor, su líder, dígale lo que le he dicho, susurró, su voz apenas oculta por el ruido ambiental de los dignatarios. Que tenga una buena noche, Ser Itami. Antes de que Itami pudiera decir algo más, escuchó otra voz que lo llamaba. Ser Itami, dijo la princesa Pina, acercándose a él. Me preguntaba a dónde se había ido, se detuvo en seco al ver que el gobernador y el gigante se alejaban. ¿Qué pasó? ¿Sucedió? ¿Te amenazó? Dijo Pina con claridad, aunque solo lo insinuara. No realmente, hablaba sobre todo de eso, señaló el cuadro grande. Bueno, supongo que dijo muchas otras cosas, pero ninguna amenaza. Bien, suspiró aliviada, incluso relajándose los hombros. El gobernador Clovis no es alguien a quien se pueda tomar a la ligera. Parecía, volvió a mirar a la pareja, desapareciendo finalmente entre la multitud que había en el interior, bastante agradable. Es peligroso, advirtió Pina. Mi padre se preocupa por él y su creciente poder. No está preocupado por muchas cosas, más ahora con todo lo que hemos hecho. No, Itami, no lo entiendes, mi padre rara vez se preocupa, explicó Pina. Preocupado, molesto, incluso irritado, casi todo el tiempo. Es lo que conlleva tratar con el Senado. ¿Pero preocupado? Nunca lo he visto tan preocupado por alguien en particular como por ese hombre. Por favor, ten cuidado con él. Claro, prometió, tomando nota mental de conseguir un expediente sobre el hombre con instrucciones claras para que el personal de la JSDF en Sadera se mantuviera alejado de él. Quizás decía la verdad, que era un hombre pacífico atrapado en una situación difícil. Pero dudaba que Pina mintiera a sabiendas sobre algo así. Y en la propia mente de Itami, con cetro, varita. O no, nunca podría confiar plenamente en un hombre que camina con un bastón pero no cojea. La noche se alargó, los asistentes a la fiesta iban y venían, los platos iban y venían, y yo observaba a la delegación desde lejos. Solo esperaba el momento oportuno. Y así siguió. Un grupo, luego el siguiente, luego el siguiente.
Finalmente, Pina se separó del grupo principal para hacer lo suyo, o seguir al hombre que se había marchado antes. Entonces, el senador Cassell fue a hablar con el emperador. Esto dejó al diplomático japonés, metafóricamente, solo. Y ahora, con la multitud dispersa, el diplomático solo, o al menos lejos de los cortesanos, por fin tuve mi oportunidad de hacer las preguntas que me han estado atormentando y aclarar los malentendidos que me invaden sobre el funcionamiento de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, JSDF. Pero si no son malentendidos. No, primeras respuestas. Reuniendo toda mi confianza, caminé por el palacio hacia los japoneses. Mi paso atrajo varias miradas de los invitados, sin duda curiosos por la convicción de una niña que marchaba con tanta seguridad. Por una vez, esperaba que mi edad me protegiera de la mayoría de las preguntas sobre mi repentina aparición, aunque solo podía esperar que no me malinterpretara y pensara que yo era como Sherry con algún enamoramiento infantil. Creo que necesito una ducha solo de pensarlo. Al llegar al hombre en cuestión, sonreí. Saludos, comencé, dándole demasiadas vueltas a que era un comienzo demasiado formal. Bueno, ya no puedo echarme atrás. ¿Me conceden un momento? Tengo algunas preguntas sobre Japón que me interesan. Bueno, hola a usted también. El hombre se tomó mi presentación con calma y sonrió. Estaré encantado de responder a cualquier pregunta que tenga. Excelente, asentí, consciente de que todas las miradas estaban puestas en nosotros. Por amor a Dios, ahora iba a tener que analizar mis palabras con más cuidado. Ya podía ver los chismes. La princesa imperial hablando con representantes extranjeros de la nación, arrancándoles los dientes. ¿Fui una traidora o simplemente una ingenua? Sin embargo, antes de que hiciera mi primera pregunta, los escuché. ¿Sabes? Es bastante mona, comentó la agente en japonés a su colega. O sea, con ese aire de princesa Disney. Sí, ya lo veo, asintió. Tengo una prima que solía disfrazarse así para las fiestas de disfraces cuando era pequeña. Pero el vestido de esta niña es mejor que cualquier cosa de una tienda de ropa personalizada. Lindo. Y no creo que le haya gustado eso, Kuribayashi. ¿De qué estás hablando? Quiero decir, no parece gustarle que la llames princesa de Disney. Contracción nerviosa. Sí, ves, realmente no le gusta. Es más bien que no le gusta que alguien susurre a sus espaldas, racionalizó la mujer, no es que realmente nos entienda. Puedo entenderte, nunca en 1.000.000 de años pensé que mi descubrimiento del japonés conversacional ocurriría bajo este tipo de circunstancias. La expresión de la mujer de la JSDF se agrió, como si hubiera comido un limón. Su compañero mayor se rió. ¿Ves? No le gustó. Tu japonés es impresionante, comentó el diplomático, sin esperar mi fluidez. Apenas tienes acento. He practicado mucho, me encojo de hombros, esperando que no empiece a presionarme sobre por qué lo sé tan bien. Si estás tramando algo, ¿podrías al menos hacerlo en un idioma que entienda? Decidió Gaius, deslizándose discretamente. Me encantan las buenas tramas. Solo estaba explicando que conocía su idioma, le lancé al hombre una mirada fulminante por su extravagancia. Menuda sorpresa, sin duda, sonrió, y luego miró al diplomático. Y disculpe si me extralimitó, pero ¿no es costumbre en sus tierras no mostrar el debido respeto al hablar con un miembro de la realeza? ¿Realeza? Espera. En realidad es una princesa. A Gaius las travesuras de la pareja JSDF les parecieron más divertidas que a mí. Tiene usted el privilegio y el honor de dirigirse a su Alteza Tanya Augustus, segunda hija legítima de Moldsol Augustus. Fue un error que la forma en que Gaius me presentó casi me hiciera poner los ojos en blanco. Aunque la pareja parecía aturdida, el diplomático se recuperó primero. Disculpe, Su Alteza, hizo una breve reverencia. Debería haberlo sabido. Soy Koji Sugawara, negociador del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. No dude en preguntarme cualquier cosa que tenga. ¿Prefieres que hable en japonés? Pregunté, sin querer parecer cruel al afirmar que su acento en el idioma imperial era muy irritante. Estaré bien con cualquier idioma en el que te sientas más cómodo, qué complaciente. Muy bien, decidí quedarme con el japonés, al menos por mi propio bien. Primero, ¿cuál es el objetivo final de Japón en Falmouth? Bueno, a corto plazo queremos poner fin a este conflicto entre nuestras naciones, respondió con suavidad. A largo plazo, esperamos que el Imperio y Japón puedan llegar a un entendimiento mutuo y fomentar la cooperación entre nuestros pueblos. Y más allá de eso, esperamos seguir explorando este mundo durante algún tiempo. Bueno, eso es deliciosamente repetitivo y anodino. ¿Qué tal si probamos algo un poco más profundo?
¿Qué pasa con Itálica y las demás regiones que has ocupado? ¿Planeas conservarlas una vez que termine la guerra? Más allá de la región inmediata alrededor de la puerta de Alnus para la defensa nacional, y un pequeño destacamento de seguridad en la ciudad itálica, todo el territorio será devuelto al imperio una vez que se firme un tratado de paz. Entiendo el territorio que rodea la puerta, pero un destacamento de seguridad en Itálica. ¿Se refiere a una embajada? ¿A un consulado? ¿O acaso Japón planeaba apropiarse de un trozo de Itálica después de la guerra, como una concesión en China? Hora de hacer la gran pregunta. ¿Solo hay japoneses en Alnus? Claro que no, dijo. Refugiados de toda la región de Itálica han establecido un pequeño asentamiento justo dentro de los límites de la base de la JSDF. Hemos proporcionado viviendas, trabajo y atención médica a quienes se quedaron sin hogar por la guerra o huyen de la persecución. Quise decir, mejor ser más específico, ¿solo hay tropas japonesas en Alnus? Bueno, Sugawara adoptó una pose pensativa. Oí que el comandante, el general Azama, estaba creando una fuerza policial local para el asentamiento de Alnus. Que el nuevo asentamiento tenga algo de autonomía respecto a las fuerzas habituales de las SDF estacionadas allí. Oh, por el amor de... No estoy siendo lo suficientemente específico, suspiró. ¿Solo llegan tropas japonesas del otro lado de la puerta? Supongo que sí, después de todo es en Japón, dijo riéndose, considerándolo una broma. Bueno, era oficial, algo estaba absolutamente mal en este Japón. ¿Qué pasa con los Estados Unidos de América? Decidí ser directo e ir al grano. Lo siento, el embajador me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Los otros dos parecían más sorprendidos que confundidos. ¿Qué dijiste? Los Estados Unidos de América, repetí, la nación con la que su condado tiene un tratado de defensa mutua. Dado que el imperio atacó, debería haberse invocado automáticamente. Así que pregunto dónde están sus tropas. Oh, detesto estar fuera del tema. Gaius quizá no entendió lo que decía, pero comprendió claramente sus caras de asombro. Pero sé que disfrutaré escuchando esto más tarde. Bueno, ¿verdad?, balbuceó el diplomático. Era evidente que mi pregunta nunca se había considerado. Dado que la puerta conecta Japón con la región especial, como llamamos a Falmar, el gobierno dictaminó que el ataque imperial en Ginza fue un acto de terrorismo interno. Por lo tanto, no tuvimos que invocar nuestro tratado con Estados Unidos. ¿Qué? ¿Cómo puede ser el ataque imperial un asunto interno? Inclino la cabeza ligeramente, intentando comprender lo que decía. Éramos una potencia extranjera, una potencia ajena incluso desde tu perspectiva, atacando a tu nación sin provocación. Bueno, esta es la postura del primer ministro respecto a la operación especial aquí en su mundo guau. Trabajé en recursos humanos, y hasta yo estoy horrorizado por lo endeble de esa excusa. Así es. El ataque fue un acto de terrorismo interno, dada la conexión actual entre Japón y la región especial. Eso es simplemente... ¿Qué? Estaba esperando algo. Pero esto es... Entonces, oficialmente, intenté entender la lógica que me estaban dando. ¿Los del imperio son solo terroristas según su gobierno? No, Sugawara debió de darse cuenta de que estaba titubeando. La nación de Japón reconoce que el imperio es una nación soberana. Después de todo, estoy aquí como representante del Ministerio de Asuntos Exteriores. Aparentemente no somos lo suficientemente soberanos como para ser considerados algo más que nacionales, fruncí el ceño. Esto no era para nada lo que esperaba oír. Una nación, en un mundo completamente diferente, de la que no sabías nada hasta que apareció la puerta, pero que aún así se consideraba un ataque nacional. Bueno, supongo que esperaba alguna excusa. Pero esto es simplemente patético. Un juego de palabras en su máxima expresión. Lo peor es que sé exactamente lo que intenta hacer el gobierno japonés. Lo hacen para tener una excusa legal para reclamar tierras del otro lado de la puerta, o al menos ejercer influencia exclusiva sobre ellas. ¿Por qué se calificó como un ataque interno? Para que los estadounidenses no tuvieran excusa para venir y establecerse aquí. Y si llegara la hora, Estados Unidos tendría un poder mucho mayor para obligar a Japón a hacer lo que quisiera. Aún así, aunque Japón sería el hacedor de reyes que decide quién de la tierra entra y sale de Falmar, sin duda cobrando impuestos a cualquiera por el privilegio, no sería la única potencia en este mundo. La idea es embriagadora. No tener rival. Poder hacer literalmente cualquier cosa sin protestas ni reacciones negativas internacionales.
Ser prácticamente inmune a los embargos de todos los recursos del mundo. Esto era colonialismo, puro y simple. Tal vez no en la medida de la última esfera de coprosperidad, sea ciencia cierta que el Japón imperial no actuaría en ningún lugar tan agradable si encontrara un enemigo con la misma disparidad de poder que el que Japón ve en Sadera, pero sigue siendo colonialismo. Y lo peor es que realmente no puedo culparlos por ello. Ninguna nación rechazaría esta oportunidad. Germania la habría aprovechado sin dudarlo. Diablos, si yo gobernara un país, la habría aprovechado sin dudarlo. Pero si ese es el caso, entonces cambia todo el razonamiento que explica por qué se libra la guerra. El entorno posbélico pasa de un Japón aislado y simplemente explorando el mundo a una búsqueda activa de influencia e interacción con todas las naciones presentes. Esto fue. Ni siquiera podía pensar con toda la información que me atravesaba la cabeza. Las advertencias perdidas de Ser Décimo resuenan cada vez con más fuerza. Si no te importa que pregunte, le tocó el turno a Sugawara. Sin duda tenía muchas preguntas para mí, dado lo mucho que lo había sorprendido. Pareces saber mucho sobre Japón, me pregunto cómo. Tu hermana, Pina, no parecía tan informada sobre Japón más allá de terminar el conflicto con nosotros. Uno de los libros que trajo era de historia, mentí, aunque no era para que él lo supiera. Historia moderna, depurada, sin duda censurada, pero suficiente para decirme un montón de cosas. Como que sus fuerzas militares no son tan impresionantes en su mundo como lo son aquí. En esencia, que ustedes no son fuertes, nosotros simplemente somos débiles. Eso es, buscó las palabras adecuadas, muy interesante. Tengo curiosidad por saber qué más te dijo tu libro sobre nosotros. Y cómo alguien aparentemente aprendió japonés por sí mismo, además. Ah, mierda. Bien. Quizás me excedí un poco con lo que sabía. Afortunadamente, el destino pareció girar a mi favor, poniendo en marcha un acontecimiento que haría que todos olvidaran la pregunta que acababa de formularse. Desafortunadamente para mí, ese acontecimiento fue un terremoto que sacudió los cimientos mismos del palacio. Era algo que no había experimentado en más de una década. Un terremoto. Un fenómeno natural con el que tuve que lidiar regularmente en mi primera vida, con moderación en mi segunda, incluso entonces solo en despliegues en el exterior, y aparentemente ahora también en esta. Lo cual es más que extraño. Hasta donde yo sabía, los terremotos no eran comunes en esta parte del continente. Se registraban en el sur, el norte y el oeste, pero no aquí. Pero esa no era mi preocupación inmediata. El tintineo y el choque de los platos y los vasos resonaron en toda la cámara mientras los objetos se tambaleaban de las mesas o caían desde lo alto. Las grietas se extendían por las paredes y los cimientos de la habitación. Y entonces las cosas empezaron a caer. Los primeros en morir fueron los que se apiñaron en los pilares para apoyarse, mientras los escombros aplastaban a cualquiera que se quedara atrapado bajo ellos. Trozos de mosaico dentados llovieron desde arriba, cortándose e incrustando a cualquiera que estuviera abajo. Los invitados gritaban, se encogían de miedo, corrían hacia las salidas o simplemente se quedaban atónitos. Fue un completo pandemonio. Por mi parte, solo tuve un momento de advertencia antes de notar que los escombros caían sobre mí. Actuando según instintos de más de una década de antigüedad, levanté una barrera mágica sobre mí y los japoneses. Pedazos de techo se estrellaron contra mi escudo, lanzándolo como una lluvia de piedras y cristales. Por suerte, cada trozo era lento y pequeño, y ninguno tenía la misma fuerza cinética que solía contener en la Gran Guerra. Aún así, estaba tan fuera de práctica que realmente sentí los impactos a través de mi escudo contra mis palmas. Fue vergonzoso. Si bien no estaba tan fuera de forma como para que hubiera algún riesgo de que mi barrera fallara, moriría de vergüenza antes de que los escombros reales me aplastaran. Sé con certeza que en mis días en Alemania, ni siquiera registraría ningún impacto cinético al golpear mi barrera si esto fuera lo que se estrellara contra ella. He tomado proyectiles de artillería, bombas, municiones mejoradas mágicamente y, sin embargo, las malditas rocas y el vidrio se sintieron más impactantes que esas cosas. Lo único bueno fue que no había nadie alrededor que pudiera decir qué tan mala era esta barrera. Con el rabillo del ojo, me di cuenta de que mi pequeña exhibición de magia había sorprendido a los oficiales japoneses, más a los civiles que a los miembros de la fuerza de defensa. Por favor, muévanse, dije, sacando a los soldados del trance en el que se encontraban y arrastrando al señor Sugawara fuera del camino para poder soltar lo que sostenía. Momentos después, mi barrera volvió a levantarse, impidiendo que una roca suelta aplastara a Gaius. El eunuco se estremeció justo antes de tocar la barrera.
Palideció ligeramente al ver lo cerca que estuvo de morir, pero no mostró ningún otro movimiento exagerado. Más escombros llovieron a nuestro alrededor. Los cristales se hicieron añicos, los trozos del techo crujieron contra los cuerpos, y los gritos de los heridos empezaron a resonar lentamente a mi alrededor. Eché un vistazo al otro lado de la sala para hacer un recuento rápido y noté que Pina no estaba por ningún lado. El emperador fue empujado sin contemplaciones debajo de un trío de pretorianos que usaban sus escudos y cuerpos para proteger a su cargo, y Diabo estaba corriendo hacia la puerta con una multitud de otros invitados. Incluso cuando el temblor disminuyó, la gente continuó saliendo de la cámara, algunos cayendo y siendo pisoteados por el desesperado intento de la multitud de salir. Sin embargo, en medio de todos los sonidos y gritos, incluso mientras la tierra continuaba temblando a mi alrededor, un sonido se destacaba del resto: el profundo tamborileo de una barrera que se alzaba. Al otro lado de la cámara, ahora que ya no había invitados ni nada parecido, vi una pareja inusual: un gigante con armadura y un mago lanzando la barrera. No era un mago, era el padre de Selene, el gobernador Clovis. La niña nunca mencionó que su padre pudiera usar magia. Sin embargo, allí estaba él, bloqueando la caída de escombros con una barrera conjurada mágicamente mediante su cetro. Pero algo parecía extraño. Esa barrera, esa magia, me parecía muy familiar. Esa era una fórmula de barrera. Claro, el tono de color del círculo no era el correcto, las dimensiones eran más pequeñas que las que usé, pero todo lo demás, forma, composición, todo encajaba con la fórmula de barrera de un orbe de cálculo. ¿Pero cómo? Resultó que la respuesta estaba frente a mí: el cetro. O más específicamente, la gema en su punta. Aunque al principio pensé que la cabeza de Rubí brillaba, no era del todo exacto. La gema rojo sangre no brillaba tanto como pulsaba. Estas pulsaciones se presentaban en forma de diminutas luces que recorrían la superficie de la piedra preciosa en líneas rectas, ondeando y serpenteando para crear ángulos rectos perfectos al zigzaguear sobre la piedra. De hecho, me recordó a las rudimentarias gemas que usaban los magos antes de la adopción generalizada de los orbes de computación en mi vida anterior. Los magos anteriores a la revolución industrial grababan literalmente sus hechizos en las piedras y luego canalizaban el maná a través de ellas para lanzarlos. Era un proceso lento, costoso y laborioso que solo permitía que la gema albergara unos pocos hechizos, pero que se podían lanzar rápidamente y con un consumo mínimo de maná. Si bien fue un pilar de los magos durante siglos, finalmente pasó de moda cuando comenzaron a aparecer dispositivos de cálculo mecánico capaces de hacer todo lo que las gemas podían hacer, y más, con solo una fracción del trabajo involucrado. Pero, ¿cómo diablos alguien de un imperio romano de una realidad alternativa aparentemente tiene la fórmula para un hechizo de barrera germano moderno? Padre. Hermana. La voz de Pina desvió mi atención del mago recién descubierto. Corrió hacia la cámara principal con un oficial japonés a cuestas. Aunque el joven pareció intentar contener a la testaruda princesa, fue en vano. Honestamente, esa chica, una cadena se rompió encima de ellos y vi un enorme candelabro caer hacia la pareja. El oficial japonés también lo notó y agarró a Pina del brazo para apartarla del camino. Pero yo era más rápido. Los cristales y vidrios que caían se estrellaron contra la barrera que había creado apresuradamente. El sonido de la rotura hizo que la chica se estremeciera en sus brazos y se quedara atónita al ver mi magia. Ten cuidado, hermana, comenté, dirigiéndome hacia ellos. Solo porque el temblor haya parado no significa que el peligro haya pasado. Cierto, asintió. Enderezándose, miró al oficial japonés con cierta vergüenza por la posición en la que se encontraba. «Guau», comentó el hombre desde el expositor, «Pina, tu hermana es como una Leile rubia». «¿Yo era rubia qué?». El palacio se vació lentamente a medida que se calmaban los temores de futuros terremotos. Algunos cortesanos se quedaron, ya sea demasiado asustados para irse o deseosos de congraciarse con el emperador. Incluso en tiempos de desastre, la política no espera a nadie. Extrañé al gobernador y su guardia gigante yéndose en la conmoción con Pina, pero dudo que vaya a algún lugar donde no estén los otros nobles. A casa a dormir para recuperar el estrés de la noche. O lo que quedaba de sus casas. La arquitectura de esta ciudad no era precisamente frágil, pero nunca fue diseñada para resistir un terremoto. Incluso un vistazo rápido por las ventanas mostraba enormes incendios que asolaban Salera. Y esto sin contar la enorme devastación en los barrios marginales. Tenía el pequeño consuelo de saber que los cimientos y la estructura de mi villa fueron reforzados con magia hace años, cuando practicaba mis hechizos más destructivos. Aún así, por precaución, envié a Gaius a ver por sí mismo cómo estaba.
Aunque el interior sin duda será un desastre, dudo que la estructura misma haya sido dañada. Escuché a los japoneses hablando de brindar ayuda humanitaria, y Pina se apresuró a aprovechar la ocasión y comenzó a coordinar esfuerzos con algunos sirvientes y guardias. Por su parte, el emperador simplemente observaba todo. No estaba al tanto de todo, simplemente dejó que Pina se encargara de los detalles. Si tuviera que adivinar, diría que buscaba ver cómo reaccionaban los japoneses ante un enemigo debilitado. ¿Serían honrosos o se lanzarían a la primera señal de debilidad? No es que tuviera ni idea de que la JSDF pudiera bombardear esta ciudad hasta reducirla a escombros, sin importar en qué condiciones se encontrara. Y, Tanya. Gritó una nueva voz por encima de las silenciosas conversaciones entre Pina y los japoneses. Todas las miradas se volvieron hacia la fuente. Oh, por el amor de... Solo con su voz sentí el comienzo de una migraña. Zorzal entró en la habitación, frunciendo el ceño mientras la observaba, solo para iluminarse al verme. Gracias a Dios que estás a salvo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. Un grupo de su séquito marchaba a su lado, aplastando con sus zapatos trozos de vidrio y baldosas. Detrás de ellos iba una chica, arrastrada por el mismo suelo acribillado de cristales detrás de Zorzal con una correa. No tenía nada más que moretones y ronchas. Ella debe ser una de sus. Mis ojos rápidamente pasaron de la muchacha al japonés. El disgusto y la repulsión por su condición eran claros como el día. Oh querido Zorzal, tuve que contener el miedo que me invadía poco a poco mientras lo veía arrastrar a su esclavo medio apaleado por la habitación hasta donde yo estaba, a la vista de los japoneses, y asociándose conmigo. ¿Qué haces aquí? Sí, Zorzal, intervino el emperador tras mí, visiblemente disgustado con su presencia. ¿Por qué estás aquí? Hermana, padre, el sentimiento era claramente mutuo, tenemos que salir de aquí. No es seguro. Ah, ¿sí? ¿Lo hacemos? Se burló el emperador, despidiendo a Zorzal de plano. ¿Sí? Noriko dijo que podría haber réplicas y que podrían terminar lo que empezó el primer terremoto. ¿Noriko? ¿Por qué estaría hablando de algún japonés? Mi mente se detuvo rápidamente. Japonés. Mientras padre e hijo discutían, miré a la niña, fijándome en sus rasgos. Entre la sangre, las cicatrices y los moretones, distinguí rasgos asiáticos muy distintivos. ¡Oh, mierda! Y mientras la voz de Pina se sumaba a la discusión, su voz amortiguada por lo poco que me importaba lo que decían, casi podía oír a la chica murmurando en voz baja. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Echando una rápida mirada hacia atrás, vi que habían huido. Sin decir una palabra, uno de los JSDF, el hombre con el que Pina llegó antes, se acercó a Zorzal. ¿Ser Itami? Preguntó Pina, visiblemente confundida por su repentino movimiento. ¿Sucede algo? Sí, comentó el teniente en su lengua materna, lo suficientemente alto para que yo lo oyera, la hay. Lo siento, pero no entendí bien lo que dijiste, parece que tu bárbaro me está ladrando, se burló Zorzal, completamente ajeno a la catástrofe que acababa de provocar. Quizás deberías ponerle un bozal si planeas sacarlo en público. Muestra algo de respeto, Zorzal, dijo Pina en defensa del oficial. Ser Itami y su séquito han. Itami ignoró la conversación entre la pareja, marchó directamente hacia Zorzal y le propinó un golpe sólido en la mandíbula al príncipe, arrojándolo al suelo. Conmoción y jadeos resonaron por todos lados al ver cómo el bárbaro atacaba al príncipe heredero del imperio. Por mi parte, tuve que morderme el interior de la mejilla para no gritar todas las obscenidades de todos los idiomas que conocía. Señor Itami. Embajador Sugawara, usted controlará su escolta. Apenas me di cuenta de la discusión que se desarrollaba a mi alrededor. Para mí, todo era solo ruido. Esa mujer es ciudadana de Japón. Bastardo. Te clavaré la cabeza en una pica por eso. Probablemente podría haber intentado remediarlo. Interceder en apoyo a los japoneses, tal vez contar una historia sobre cómo esto iba más allá del trato habitual a los esclavos. No creo que tal argumento les fuera bien, dada la indignación que sintieron al ver a su compatriota brutalizada, pero aún así no podía formar las palabras. No rompemos nuestras promesas de no agresión mientras estemos bajo la bandera de la paz. Esta es una circunstancia atenuante, Su Majestad. Uno de nuestros ciudadanos fue arrastrado hasta aquí por su hijo. Difícilmente puede decirse que esto fue sin provocación, un choque cultural de proporciones catastróficas. Fue un intercambio constante y lo único que pude hacer fue quedarme allí parado como un tronco, porque me estaba costando cada gramo de mi autocontrol no incinerar al hombre niño por lo mucho que me estaba jodiendo en ese momento.
Después de todo lo que pasé para encontrar a todos y cada uno de los japoneses aquí, para alejarlos de un posible daño y no agravar la situación, este idiota tiene el descaro de exhibir a uno ante ellos en las peores condiciones posibles. Pasó menos de un minuto antes de que cualquier esperanza de una rendición condicional desapareciera. Si no fuera yo quien lo sufriera, aplaudiría lo ridícula que es la situación. Incluso me tentaría a pensar que Zorzal era en realidad una trampa japonesa para generar más tensión y destruir el proceso de paz de la forma más espectacular posible. ¿Crees que puedes simplemente irte después de eso? Sí. Y ahora, gracias a él, apenas puedo decir, oigan, aquí están todos estos ciudadanos japoneses que salvé. Por favor, no me arrastren junto con la familia real ante un tribunal internacional por violaciones de derechos humanos. Sin duda, surgirían preguntas sobre por qué tuve a todos estos japoneses presentes, y una fiscalía enérgica podría inventar la historia de que yo era el responsable del estado de esta chica. Sí, no era muy probable dada la buena voluntad que me he ganado con mi humanitarismo a lo largo de los años, pero es posible. ¿Y qué sería más mediático que un titular como la verdadera naturaleza de la joven princesa revelada? No podía pensar así. Siempre hay una salida y he logrado superar la peor crisis. Solo necesito tiempo para poner orden en mi casa. Inventar una nueva historia, inventarme algún rastro de migas de pan para exculparme de cualquier conexión con los esclavos japoneses. Aún podría salir airoso de esto. El repentino roce de la armadura me sacó de mi espiral descendente. Mientras reflexionaba sobre mi propia situación, los japoneses habían recuperado a la chica, le habían dado una chaqueta para que se cubriera y estaban rodeados por los hombres de Zorzal. Los guardias del emperador parecían mantenerse al margen por ahora. Los mataré a todos y los echaré a mis perros. Gritó el príncipe, como si Zorzal no pudiera empeorar la situación. Kuribayashi, ese hombre, Itami se giró hacia la mujer con el embajador de antes, ¿te importaría mostrarle al príncipe por qué se nos permitirá irnos? Con alegría, la mujer sacó su arma y apuntó a Zorzal. ¿Te da vergüenza? Rió al ver a la militar de la JSDF. ¿Que una mujer luche por ti? Itami no respondió, entregando a Noriko a su camarada, prestándole a la chica toda su atención. Bastardo. Zorzal desenvainó su espada y la apuntó a la sirvienta. ¿Y tú? Si eres la mitad de buena que Noriko, yo. En lugar de continuar el intercambio, simplemente le disparó a Zorzal en el brazo y luego usó el pánico lleno de dolor del hombre para patearle las piernas. Me recuerda a esa vieja película americana en la que el personaje principal dispara a un tipo que quería meterse en una pelea de espadas. Con él distraído, ella utilizó su propio cuerpo para inmovilizarlo y procedió a golpearlo hasta convertirlo en una pulpa sangrienta. Fue todo un espectáculo. Padre, ¿no deberíamos hacer algo? Le susurró Pina al emperador, visiblemente angustiada por la situación. Su rostro se encogía con cada golpe que recibía Zorzal, más por verlo que por preocuparse por el daño. Esta es una situación delicada, respondió el emperador con calma, sin mostrar ninguna reacción al ver a su heredero en apuros. Debemos considerar las perspectivas. ¿Perspectivas? Él provocó esta situación con sus propias acciones, casi quise reír cuando, con el rostro aún estoico, hizo un gesto para que le volvieran a llenar el vaso. Aunque lo ayudara, ¿te imaginas lo humillante que sería tener que salvarlo de una mujer? Podría matarlo. Parece que los insultó mucho con ese esclavo, continuó mientras veía cómo golpeaban a su hijo mayor. Golpe tras golpe, no mostró ninguna reacción visible ante el estado de su hijo. ¿Quién soy yo para analizar lo que las culturas bárbaras consideran correcto o incorrecto? Casi estuve tentado de decir que esta era la forma que tenía el emperador de castigar a Zorzal por causar todo esto, sin castigarlo realmente. La paliza continuó durante un tiempo. Los propios hombres de Zorzal estaban demasiado asustados ante el espectáculo como para intervenir. Finalmente, Itami detuvo a su mujer. Ya basta, Kuribayashi. Necesitará algunos dientes para testificar en el juicio. Encontraremos algo para sujetarlo y nos largaremos. Entiendo. La mujer asintió y se bajó del príncipe ensangrentado mientras otro militar se acercaba a ellos. Su juicio, murmuró para mí mismo. Esta podría ser mi salida. Arrojad a Zorzal a la ruina. O sea, que aún puedo usar esto a mi favor. No recogí a los japoneses para dárselos a Zorzal, los estaba salvando de él. ¿Sí? Eso podría funcionar. Si bien es un poco preocupante que esto esté sucediendo, esta es probablemente la mejor manera para mí de salir adelante. ¿Juicio? Preguntó Pina, animándose ante mi comentario despreocupado, y volvió a mirar al teniente. ¿Para qué?
Crímenes contra la humanidad para empezar, respondió Itami, mirando al príncipe, aunque dudo que se detenga allí. ¿Crímenes contra la humanidad?, repitió Pina, mirando alternativamente al teniente y a su hermano. No sabía que se pudiera cometer un crimen contra cualquier ser humano, intervino el emperador, encontrando el concepto divertido. Es un término general, Su Majestad, dijo el señor Sugawara. En concreto, se utiliza para una amplia gama de delitos, como asesinato, tortura, esclavitud y ataques a gran escala contra civiles. Parece más bien como si hubieran prohibido la guerra misma, se burló de las palabras del embajador. Incluso la guerra tiene reglas. ¡Qué tontería! Señor Sugawara, lo tomé por inteligente. No me diga que de verdad cree en lo que acaba de decir. El emperador parecía genuinamente confundido por la declaración. El concepto mismo de las reglas, lo que está bien y lo que está mal, lo imponen los fuertes a los débiles. Sus leyes, si entiendo bien, parecen impuestas a los fuertes por los débiles. En Japón, es deber del fuerte proteger al débil. Y así he demostrado mi punto, señaló el emperador. Sus leyes existen porque tienen la fuerza para imponerlas. Es un mandato basado en el ejercicio del poder sobre otros. Esa es ciertamente una interpretación, Su Majestad, admitió Sugawara. De todos modos, su hijo será juzgado en Japón por sus crímenes contra nuestro ciudadano o cualquier otro de nuestros ciudadanos. Basta ya, el emperador pareció desestimar el asunto. Llévense a la niña. Pero si creen que les voy a permitir que se lleven a mi hijo mayor y heredero a su patria para juzgarlo por leyes tan aberrantes, se equivocan. Se inclinó hacia un pretoriano cercano. Traigan a ese chico aquí. Le recomiendo encarecidamente que lo reconsidere, Su Majestad, observó el diplomático mientras el guardia se acercaba a la militar que aún sujetaba a Zorzal. Más allá de su ataque inicial no provocado contra Japón y la muerte y el secuestro de nuestros ciudadanos, podríamos fácilmente acusarlo de crímenes de lesa humanidad después de todo lo que nuestras fuerzas han visto e informado sobre su nación. ¿Es eso una amenaza, embajador? No, emperador Augusto, simplemente la situación es tal como es. Padre, Su Majestad. Señor Sugawara, por favor. Suplicó Pina al embajador. Tenemos una verdadera oportunidad de paz. Para poner fin a la lucha sin sentido entre nuestras naciones. Por favor, no puede. Ella fue interrumpida por un solo disparo del arma del militar. Sin embargo, sabía sin lugar a dudas que el ruido solitario que se escuchó justo después anunciaría una nueva fase de este conflicto. El sonido de una bala rebotando contra el metal. No atraviesa el metal, no se incrusta en el metal, pero no logra penetrarlo. Por primera vez desde que comenzó el conflicto con el Imperio, las modernas armas pequeñas de la Fuerza de Autodefensa se encontraron ausentes ante un soldado imperial. Un escudo pretoriano en este caso. Había oído que sus escudos estaban encantados para repeler armas penetrantes como virotes de balista, pero lo atribuí más a una estrategia de relaciones públicas que a un hecho real. Si estuvieran tratados mágicamente para detener la penetración de algo como un virote enorme que atravesara el metal, entonces una bala de tan pequeño calibre sería como lanzarle piedras. El pretoriano, al darse cuenta de que su escudo lo protegería, abandonó su cauteloso acercamiento y cerró la distancia entre él y la militar japonesa con toda la gracia y el control que la armadura encantada le permitía. La mujer disparó una y otra vez. Cada disparo sucesivo no logró penetrar, igual que el primero. Oigan. ¿Desde cuándo estos tipos tienen escudos antibalas? Gritó la mujer a sus compañeros, cambiando el cargador y disparando varias balas más al escudo del guardia. Voy a necesitar un poco de ayuda, maldita sea. El pretoriano la apuñaló con su espada corta, sin lograr hacer contacto, pero haciendo retroceder a la mujer. Se oyeron más disparos cuando otro militar, armado con un fusil, disparó ráfagas controladas contra el guardia. Aunque los impactos parecieron sorprender al pretoriano, con el escudo sacudiéndose en su mano, tampoco lograron penetrar. ¿Estás bromeando?, exclamó el soldado, cambiando su cargador para reanudar el disparo. Pina miró con asombro, sin duda era la primera vez que veía que las armas japonesas no lograban matar. Al emperador, sin embargo, no le gustó ese brillo en los ojos. Los ojos de un hombre cuya mente está llena de ideas. El guardia agarró a Zorzal por el cuello ensangrentado de su camisa y arrastró al tonto hacia nuestro extremo de la habitación, ignorando más balas a medida que avanzaba. Ya has tomado tu libra de carne y tu ciudadano está bajo tu cuidado, anunció el emperador. Por su tono, creo que esta pequeña muestra le infundió una nueva confianza. Sugiero que nos reunamos por el momento para que la calma prevalezca. A menos que quieras forzar la situación.
Los pretorianos comenzaron a moverse a su alrededor, con los escudos listos, confiados en que podrían repetir lo que su hermano de armas acababa de lograr. Sugawara parecía sentirse vulnerable, mirando nerviosamente al teniente. Itami, al comprender su situación, frunció el ceño. Al final, se marcharon sin problemas. Llegó un helicóptero para llevarlos de vuelta a Algus. Y no tenía ninguna duda de que los acontecimientos de esa noche resonarían en todo el contenido muy pronto. Sin los japoneses, ya no tenía sentido permanecer juntos. La última vez que vi a Zorzal estaba merodeando como un niño mientras los curanderos reparaban el daño y le devolvían los dientes. Solo pude entender lo injusto que era. Tiene mucha cara para hablar de injusticia después de todo el lío que me ha causado. El emperador se fue con lo que solo podría describir como un resorte en su paso, sin duda complacido de haber encontrado algo para desafiar la abrumadora ventaja de las JSDF en la batalla. Pina estaba fuera de sí, preocupada de que sus sueños de paz se vieran truncados por las circunstancias y la tragedia. Sin duda, correrá al palacio de Jade por la mañana y se arrojará a los pies de Sugawara para disculparse por todo, aunque estoy completamente segura de que no tiene ni idea de por qué les importa tanto una esclava. ¿Y yo? Peor imposible. Las puertas de mi habitación casi se salieron de sus goznes con la fuerza con la que se abrieron. Desde lo alto del palacio, podía ver los incendios aún latentes por toda la ciudad. A este ritmo, este desastre fácilmente iba a durar toda la noche y más. Tu hermano podría haber violado a la chica en ese mismo instante, antes que los japoneses, dijo Gaius encogiéndose de hombros al verle la mirada. Había regresado mucho después de que los japoneses se marcharan, con la noticia de que la villa estaba, como yo creía, en buen estado estructural, pero por lo demás, hecha un desastre. Menuda broma, Alteza. Yo mismo me estoy agarrando a un clavo ardiendo para encontrarle un rayo de esperanza a esta tormenta. Lo único que se me ocurre es apenas un poco más descabellado que lo que realmente ocurrió. Las palabras provocaron que un pensamiento se agitara en mi cabeza. Sí, fue extraño, comenté distraídamente. Un terremoto que causa una destrucción masiva, aparentemente emanando del suelo cerca de la puerta misma, que de alguna manera hace que ese idiota de Zorzal entre para intentar demostrar lo proactivo que puede ser con un esclavo japonés de entre todas las personas. Esto tiene ser décimo escrito por todas partes. Lo siento, Su Alteza, ¿a qué ser se refiere? De acuerdo, suspiré, mientras armaba un plan mentalmente. Esperaremos unos días y luego entregaremos a todos los japoneses. Necesitamos rescatar la buena voluntad que podamos de este desastre. Y ya que llevamos varios días esperando, parece que los encontraste y los devolviste por pura bondad, debido al incidente en la sala del trono, continuó Gaius, tarareando en señal de acuerdo. Podría funcionar, con una disculpa servil como corresponde. Esa es la esperanza. El único problema que veo ahora mismo es cómo responder a la incómoda pregunta de por qué estas personas podrían informar que llevan un tiempo bajo nuestra custodia, en lugar de solo unos días, cuando ya habríamos sido informados de su existencia en la capital. Joder, siempre hay algo. Lo averiguaremos sobre la marcha. Mientras contemplaba la ciudad, se me ocurrió una idea. Siempre podríamos usar magia que altere la memoria para que nuestra historia coincida con sus perspectivas. Es cierto, asintió Gaius, pero corremos el riesgo de que los japoneses no tengan formas de deshacer los cambios que hagamos. Podrían, me juro, recordando que el teniente Ikami mencionó que yo era una Leile y rubia. Si se refería a un mago, significa que pueden detectar ese tipo de magia. Mierda. Lo resolveremos mañana, me repetí, despidiendo al eunuco para que pusiera en marcha algún tipo de plan. Seré el primero en admitir que no existe un mejor plan, ya que es simplemente el mejor disponible. Todo lo que necesitaba en ese momento era una buena noche de descanso para refrescarme para las tareas venideras y poner algo de distancia al desastre anterior. Y luego, a la mañana siguiente, me despertaron las explosiones cuando un ataque aéreo japonés arrasó el edificio del Senado.